Hola Viviana, ¿Cómo estás, Hernán? bien, bien, ¿cómo van? ¿Cómo les ha ido? Bueno, aquí lo dejo con la audiencia. Ok, listo, dale. Entonces, vamos, tú me vas a ayudar, entonces desde ahí a lo que yo no alcance a ver, yo te voy levantando la mano, ¿listo? Claro que sí. Ok, bueno, entonces les recuerdo a todos, por favor, verifiquemos si tenemos el micrófono apagado. Bueno, yo ahorita me doy cuenta que todos tienen el micrófono apagado, pero bueno, vamos verificando todo esto. Bueno, a todos bienvenidos a esta sesión que vamos a ver el día de hoy. Vamos a darle continuidad a todo lo que estábamos viendo el día de ayer en diseño y en habitabilidad. Bueno, teníamos dos tareas. Yo creo que voy a dar inicio en este momento, pues respetando a todos los que se conectaron muy puntualmente y como tenemos tarea, entonces vamos a revisar esta solución. Entonces voy a compartir por aquí mi presentación. Regáleme un segundo. Espero que estén todos muy atentos, así como estuvieron el día de ayer. Todos estuvieron muy participativos. Esa es la idea de la sesión. Bueno, yo voy a abrir acá un segundo. Hernán, te cuento que por el chat nos están enviando la tarea hecha. La dibujaron a los que no tienen. Eso, Bueno, la perfecto. dibujaron los cuadritos. Aquí nos llegaron respuestas. Gracias por compartir esas fotografías. Eso es. Bueno, a los que pueden compartir las fotografías, porfa, nos la comparten para verificar. Porfa, ¿me confirmas cómo nos estamos viendo ahí? Ya veo la presentación. La presentación. Ok, listo. Dale. Voy a salir aquí un segundito. Entonces, espérame. Y ya nuevamente nos vamos aquí con la presentación. Que algo me sucedió acá. Bueno, mientras que se van conectando, mientras que van algunos poniéndose cómodos, recuerden la hojita que les hacía el comentario ayer, una hojita adicional a la agenda, a la cartilla que tenemos. Aquí me hizo ahora la presentación. Listo, tengo por acá. Bueno, entonces todos van alistando la hojita como les había indicado el día de ayer. Y por aquí ya miramos esto, a ver qué pasó con mi presentación. Ok. Listo, bueno, entonces vamos a dar inicio. A ver cómo nos avanza esta presentación. Listo, perfecto. Listo, bueno, entonces nuevamente les doy la bienvenida a los que se acaban de conectar y a todos los que están conectados en esta oportunidad. Bueno, no logro identificar allá, entonces tú me ayudas ahí en alguna necesidad que tenga. Bueno, entonces nos enviaron las fotografías, algunos enviaron las fotografías. Con esto hay algo que quiero iniciar con esta sesión del día de hoy y es dar esa solución a lo que encontramos en esa tarea que les había dejado. Entonces, en esta segunda sesión vamos a ver todo lo que es la solución de estos casos, vamos a dar solución a la tarea y a los casos de humedad, algo que no vamos a profundizar mucho, pero sí les quiero dejar esos comentarios y que ustedes se lleven este tipo de información donde lo que queremos es dar una muy buena orientación y también quiero que veamos algo partiendo desde las malas prácticas, algunas malas prácticas que se están realizando al momento de especificar un sistema de impermeabilización, algo que vamos a ver porque resulta que muchas veces, y quiero que se saquen esto también de la cabeza, que muchas veces decimos, yo llevo en esta profesión más de 20 años, llevo más de 30 años haciendo las cosas de esta manera, y cuando cuando asistimos a este tipo de capacitaciones, cuando asistimos a este tipo de cursos, pues lo que nos damos cuenta es que ustedes están muy abiertos a todo eso nuevo que viene. Entonces, bienvenidos a todos los que están aquí conectados, esa es la idea, no quedarnos en que es que yo hace 20 años hacía esto de esta manera. Pues resulta que la construcción ha ido evolucionando y todo viene evolucionando, no encontramos siempre lo mismo y en este caso, eso es lo que quiero compartirles también. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que la forma de construir ha cambiado, que la forma de diseñar ha cambiado y que encontramos diferentes tipos de materiales. Incluso no solamente sistemas, sino también los clientes cambian. Los clientes cada día tienen un poco más de información. Y esa es la idea cuando nosotros nos estamos capacitando. Bueno, entonces voy a avanzar acá. Y esta tarea que ustedes veían, yo por ahí veía comentarios también por el chat, y estos comentarios esto es como un Tetris, ¿sí? Pues resulta que funciona así de esta manera.
excelente para los que rayaron, excelente para los que hicieron la tarea, graficaron, lo hicieron de esta manera, buscaron una solución, y esto nos ayuda a que hay algo que nosotros con Viviane lo conocemos bien, lo conocemos bastante también, y hay algo que se llama gamificación. Es una forma de aprender jugando, y esto que ustedes están viendo lo veríamos como un juego, pero esto nos ayuda en la construcción a que organizar todo esto muy bien, de una manera que pues nosotros le demos solución y empecemos a ubicar esas diferentes áreas. ¿Cuál es la solución a este caso? Entonces voy a dar acá esto. Les decía que perfecto los que se dieron a la tarea de empezar a ubicar las piezas, porque eso es lo que quiero y eso es lo que la recomendación que les doy. Cuando empecemos a construir, no solamente construir, no porque me pareció, sino le dediquemos un tiempito al diseño. A ver, en este caso pues le llamamos bocetear, y es como realizar un tipo de boceto antes de empezar a realizar alguna tarea. Entonces, perfectamente, como ustedes realizaron la tarea, entonces aquí está la solución. Si se dan cuenta, estas son las piezas. Si se dan cuenta, ninguna de las piezas se giró, no realizamos nada de esto. Habrá un momento donde tendremos que girar, donde ya hacemos un poco más de racionamiento espacial, donde tenemos que girar totalmente la pieza. Pero en esta oportunidad, pues lo vemos así de esta manera. Tenemos un plano superior y perfectamente lo podemos manejar de esta manera. Bueno, yo voy a mirar acá por el chat a los que nos compartieron algunas fotos. No se preocupen los que no pudieron compartir la foto, no hay ningún problema. Voy a revisar aquí por mi chat. No, hay varias. También nos están compartiendo varias fotos. Dale, ahorita reviso entonces. Yo acá con los medios que me alcanzo a mover. Bueno, aquí está la habitabilidad. Perfecto. Ah, no, esto está, no, súper. Y le dieron algo bastante importante. Le dieron esos colores. Esos colores me parece bastante importante para que lo tengan muy presente. Recuerden todo lo que hablábamos el día de ayer de esa zonificación. Cuando damos esa zonificación, le damos esa importancia a ese sitio. Entonces, el sitio, ustedes saben que lo que más tenemos que darle importancia es a las habitaciones. Ya ustedes se dieron cuenta el día de ayer, como segundo plano está la sala, no tenemos que olvidar los baños, no tenemos que olvidar la cocina, entonces también para que lo tengamos todos, y los accesos, que todo eso era lo que veíamos ayer. Bueno, esta es la solución de la primera tarea. Así van a encontrar muchas tareas también. Y lo que les decía ahora, van a encontrar también un racionamiento espacial donde podemos empezar a girar las piezas. Bueno, seguimos. Esta era la segunda tarea. ¿Por qué hay que impermeabilizar la zona húmeda de un baño en los segundos niveles o niveles superiores? Entonces, aquí en este caso, ustedes por ahí se dieron a la tarea de revisar por qué tenemos que hacer todo esto y por qué es esa la recomendación. Hay algo que les quiero compartir y entonces hago la introducción con todo esto, y es, encontramos diferentes tipos de fabricación, en este caso de estas losas de concreto, cuando tenemos las losas de nivel a nivel. Les hago un comentario, hace más o menos unos 10, 15 años, las losas se fundían en un espesor aproximadamente de 12 milímetros, perdón, de 12 centímetros. Esos 12 centímetros fue cambiando y al día de hoy se están fundiendo losas en 6 centímetros, incluso de 8, de 10, de 6 centímetros. Estas son losas cada día más delgadas y son losas aceleradas. Adicional a esto, encontramos estos nuevos sistemas constructivos que podemos encontrar como la placa fácil o el metal deck. Ya son otros tipos de sistemas de fabricación. Aceleran bastante la construcción, pero tienen algo y al ser tan delgados pueden ser sensibles a deflectaciones, o sea, en este caso, que se deflecte la losa por peso, en algunos casos, la vemos así de esta manera, y son sistemas constructivos excelentes, funcionan muy bien, incluso el macizo también funciona muy bien, pero hay algo que nos hemos saltado en algunos casos y son las recomendaciones en los sistemas de impermeabilización. Entonces, les quiero compartir esto, y es como tal, estamos viendo acá, esto es lo que puede suceder en una vivienda, lo que estamos viendo acá, puede ser incluso puede ser nuestra vivienda en este momento, y tenemos el baño en el segundo piso. Un ejemplo, ahí tenemos una casa, una vivienda de 2 niveles, una vivienda convencional, o también tenemos estas viviendas, todo lo que es estas edificaciones que están viendo ustedes acá, toda esta propiedad horizontal, donde encontramos algo, y es esto que se está viendo cada día más. Y les quiero aclarar porque esto es una muy mala práctica. Uno, hay algo que se está haciendo acá y es, bueno, ya tengo ese problema de humedad. Retiren el material, como lo están viendo ahí,
pero ¿qué se está haciendo? Se retiran los materiales sueltos y en algunos casos se aplican estucos, masillas o pinturas. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Maquillando el problema que estoy teniendo acá. Siempre que, y es una de las invitaciones, siempre que veamos temas de humedades, hay que revisar de raíz qué es lo que puede estar sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Y voy a llevarlo a este ejemplo. Si se dan cuenta, hay una torre de 6 pisos, esta torre de 6 pisos. En el piso quinto y en el piso cuarto hay una situación. Entonces, voy a abrir acá. Para el propietario del piso quinto, normal es su baño, un baño donde utiliza las zonas húmedas, como lo están viendo ustedes acá, pero vamos a pasar, entonces me voy a volver un segundo acá. Esto que ustedes están viendo acá, voy a pasar a ese piso cuarto, que es el piso del nivel más abajo. El de arriba, se puede decir que está tranquilo en algunas cosas, en alguna situación, pero ¿qué está pasando con el nivel más abajo? Esto que ustedes están viendo acá. Esta situación, como tal, entonces el piso de arriba está teniendo problemas de fugas de agua y esto es lo que está sucediendo en el piso más bajo. Esto que están viendo ustedes acá, incluso se ve algo pequeño. Hay momentos donde se ve esa humedad supremamente pronunciada. Esto que estamos viendo acá es un problema de filtración. ¿Cuál es la solución que se está dando en algunos casos? Y esa mala práctica que se está haciendo. Entonces yo traigo acá, para que ustedes vean acá en la imagen, yo traje aquí esta maquetica. Como tal, esto que ustedes están viendo, entonces, un piso, el piso superior que vemos acá, muchas veces. No se ve nada. Si quieres quitar la presentación para poder ver tu maqueta. Ok. No me están viendo a mí en este momento. Vemos la presentación. Ok, dale. Hernán, Sí. la presentación y te pones en primer plano. Ok. Vale. Gracias. Listo. Entonces, ¿aquí me están viendo? Listo, perfecto. Ok, listo. Bueno, entonces, ahorita volvemos a la presentación. Esta maquetica que ustedes están viendo acá, estamos simulando un piso, esto que ustedes ven acá, y como tal se ven piezas de revestimiento cerámico. Entonces, estas son piezas de revestimiento cerámico utilizado en el piso, eso que estábamos viendo ahora, y resulta que ¿qué es lo que se está haciendo en algunos casos? Se retira la boquilla, entonces se retira la boquilla y aparentemente cuando vuelvo a emboquillar estoy dándole curación a ese problema de filtración que estoy teniendo. Eso que están viendo, que veían ustedes ahorita en el piso más bajo, pues aparentemente cuando retiro la boquilla doy esa solución. Eso es una muy mala práctica. ¿Por qué? Porque resulta que el agua está generando recorridos y visualmente no podemos ver por dónde se está haciendo. Incluso ese recorrido de agua, en algunos casos, lo podemos encontrar hacia los muros. El muro está filtrando el agua y el recorrido del agua se está generando entre la cerámica y la superficie. En este caso puede ser el mortero o incluso la losa de concreto. Hay algo que tenemos que dar solución y es impermeabilizar. Necesariamente tenemos que impermeabilizar esa superficie. Dolorosamente, en este caso, tendríamos, cuando ya tenemos revestido esa superficie, dolorosamente muchas veces para nuestros clientes, y es que tenemos que desprender totalmente el revestimiento. Se tiene que desprender el revestimiento, analizar cómo está la losa, a dónde está la filtración. Después de eso, vamos a aplicar, en este caso, un sistema de impermeabilización y luego de eso vamos a enchapar. Eso es lo que tenemos que dar, este tipo de soluciones. No retirar la boquilla como hacíamos ahora, como daba ese tipo de observación, que en este caso se está haciendo en algunos casos. Dos, que hemos visto, también se rellena totalmente con silicona. La silicona tampoco funciona en este caso, sería mucha la cantidad de silicona que tendría que colocar y adicional a esto, hay siliconas que no son compatibles con productos cementicios. Esto tenemos que tenerlo muy presente. Bueno, por el link, bueno, por aquí están escribiendo por el chat. Bueno, entonces, esto es para que lo tengan muy presente. Después de esto, vamos a entrar un poco más a profundizar en otra oportunidad, donde vamos a hablar de sistemas de impermeabilización. Pero eso era, les quería compartir esa información para que lo tengan todos muy presente. ¿Por qué no hay que emboquillar? Como tal lo que les decía ahora, la boquilla se emboquilla, o sea, muchas veces lo que se hace es reemboquillar. Uno, para reemboquillar tendría que llegar a la profundidad, una profundidad bastante espesa entre el revestimiento, entonces no estaría dando muy buena solución. Dos, cuando ya hay una boquilla vieja, en este caso esto aplica muy hacia todo el tema de morteros. Los morteros genera algo, los morteros o los productos cementicios
generan algo que se llaman juntas frías. Las juntas frías es un revestimiento, en este caso tenemos una superficie cementicia que ya ha fraguado, que ya ha secado, ella tiende como a cristalizarse y cuando trata de adherirse un material nuevo, pues no se adhiere totalmente. Esto es lo que sucede, por eso no se recomienda de esta forma. Cuando haya un cambio de temperatura leve en la superficie, cuando haya una tensión, pues se va a levantar la boquilla y no estaríamos haciendo absolutamente nada. Entonces, para que lo tengamos todos muy presentes, eso es una de las... Bueno, me devuelvo nuevamente a la presentación, esta que tenemos acá. Bueno, eso que están viendo ustedes ahí. Entonces tengo esta era la situación, como tal lo que veíamos en la edificación, el piso afuera, esto es lo que le está sucediendo al cliente, esto es lo que estamos encontrando acá. Y bueno, ¿qué más vemos acá? Entonces vamos a entrar en profundidad aquí en este caso, y esto es tema ya de diseño, vamos a entrar en todo lo que es esas dimensiones en las habitaciones, esto que estamos viendo acá. Hay algo para clasificar y es también tener muy en cuenta, voy a abrir un poco más aquí para alcanzar a ver mi presentación, regálenme un segundo. Y bueno, esto que estamos viendo acá, estas habitaciones tienen una dimensión, la dimensión mínima que tenemos que tener muy presente son 7.30 metros cuadrados, es aproximadamente lo que tenemos que recomendar en todas esas medidas en una habitación. Una habitación podemos clasificarla así, estas medidas que ustedes están encontrando, perfectamente donde podemos encontrar 2.5 metros lineales, en este caso estamos viéndolo así de esta manera, y 3.1, en este caso estamos hablando de 3 metros con 10 centímetros, donde finalmente nos da esta suma, si multiplicamos los metros cuadrados, de 7.30 metros cuadrados. Lo encontramos así en estas áreas. Hay algo para clasificar acá y también quiero compartirles esto, las dimensiones que encontramos, y estas son unas dimensiones en los colchones. Las dimensiones en los colchones tenemos también, ellas nos ayudan a tomar totalmente las medidas que podemos clasificar a esas áreas que queremos construir. Perfectamente vienen así de esta manera, esto que ustedes están viendo, ese es el estándar a nivel nacional. Nosotros aquí, nuestra estatura promedio, estamos entre los 1,70, perfectamente aplica para personas que midan 1,80 o incluso hasta 1,85, perfectamente aplica estas medidas. Este es el estándar que podemos encontrar. Para personas que midan un poco más, que tengan un poco más de estatura, pues ya tendríamos que encontrar una cama, ya tendríamos que mandar fabricar pues la cama, pero en el estándar nacional encontramos así esta medida que ustedes están viendo. Cama doble, 1,90 en la medida del colchón y 1,40 en la parte ancha de la cama, por llamarlo así de esta manera. También lo encontramos estas medidas de 1,90 de largo, 1 metro de ancho, en una cama sencilla, perfectamente aplicada de esta manera. ¿Por qué les entrego estas medidas? Para algunos lo conocen, algunos lo desconocerán, pero nos funciona muy bien, pues en todo ese tema de zonificación, en todo ese tema de clasificación de las áreas, perfectamente podemos jugar con todo esto. Estas son las medidas y como tal les doy las medidas del colchón, porque no hablo de la cama, porque las camas hay diferentes tipos de diseños, hay basecamas. Cuando hablamos de basecamas se podría ir a un estándar muy similar a estas medidas que ustedes están viendo, pero podemos encontrar camas donde tenemos que darle una tolerancia de 10 centímetros aproximadamente entre lado y lado. Estaríamos hablando aproximadamente de una medida de 1,50 de largo por 2 metros de ancho. Esto también tenemos que jugar con todo esto y son esas medidas que tenemos que llevar también al momento de fabricar una habitación. Perfectamente, pues aplica así de esta manera. Bueno, hay algo que, bueno, esto es lo que estamos viendo y vamos a profundizar un poco y vamos a complementar un tema que habíamos visto ayer. Habíamos hablado un poco de esas esas tecnologías que podemos encontrar en algunos productos nuestros, en los revestimientos cerámicos. Y esto vamos a complementarlo con algo. Y quiero también que lo tengan todos muy presente. Cuando hablamos de tráficos, cuando estamos hablando de ese revestimiento, pues resulta que he visto también en algunos casos unas prácticas. ¿Y cuáles prácticas son? Regálenme un segundo acá. Porque hay algo, regálenme que en la presentación, regálenme un segundito.
Voy a salir acá un segundo con la presentación porque hay algo que se me está dificultando acá y no alcanzo a ver. Entonces voy a abrir aquí nuevamente. Y ya seguimos aquí entonces con nuestra presentación. Regáleme un segundo. Vamos viendo acá porque no me deja ver. Tecnologías, habitabilidad. Regáleme un segundo. A ver qué es lo que está sucediendo con esto. Bueno, creo que a Hernán se le cayó la llamada. Esperemos un momento que se nos vuelva a conectar y continuamos. Perdón, Viviana, ¿usted me podría ayudar con el grupo de WhatsApp, por favor? Sí, claro, ya se los enviamos. Bueno, ya volví. Pena que estaba por aquí, algo sucedió con mi presentación y me sacó de la presentación. Listo, nuevamente estoy por acá, tranquilos. Entonces íbamos acá y estamos viendo, entonces clasificamos esas medidas, ustedes van tomando notas ahí, van tomando los apuntes y perfectamente esto que estamos viendo acá. Queremos complementar entonces esto que estábamos viendo ayer de los tráficos en los pisos y es no solamente revestir, en este caso cuando hablamos de esa zonificación que veíamos ayer, entonces clasificábamos los pisos, clasificábamos las cocinas, clasificábamos los baños, clasificábamos la sala, las habitaciones. Pues resulta que dependiendo de lo que nosotros vayamos a revestir, lo que estamos buscando es una protección. Esa protección que queremos quitarle pues, al usuario, a la persona que vaya a utilizar ese tipo de área. Hay algo que clasificamos nosotros acá y es los tráficos en los revestimientos. Podemos encontrar diferentes tipos de tráfico. Nosotros aquí en Prona hacemos de una manera más fácil y más entendible el tema de los tráficos. ¿Qué tráficos podemos encontrar? Encontramos, como lo están viendo ustedes aquí, esto es una pirámide donde podemos encontrar y ustedes pueden ir a los puntos o en estos sitios donde se distribuyen nuestros revestimientos y pueden preguntar por algo y es una forma muy fácil de entender los tráficos en Corona. Tenemos tráficos residenciales, que son los dos primeros que estamos viendo en la parte baja, en esta pirámide. Los que siguen son tráficos comerciales y los llevamos a algo que le llamamos también todo tráfico, dependiendo de esas áreas que vayamos a revestir. Pues resulta que es muy diferente revestir una habitación o dar una clasificación hacia una habitación o hacia un sitio donde quiero revestir un sitio que vaya a estar expuesto a la humedad. Entonces, en este caso tenemos que aclarar todo eso. ¿Qué podemos encontrar? Y rápidamente, entonces pasamos por este tipo de tráficos. Encontramos el tráfico residencial moderado, es uno de los tráficos nuestros que funciona muy bien para qué sitios, funciona muy bien para las habitaciones, eso que estamos viendo acá. Pisos para uso en alcobas y baños interiores de viviendas. No destinar para áreas en exteriores, en este caso, algo que quiero que noten acá en este tipo de tráfico son como tal, nosotros medimos los pisos con tráfico, la cantidad de personas que van a pasar por encima de este tipo de pisos, de este tipo de áreas, y esto lo clasificamos dando un tipo de medidas. Cuando ustedes encuentren una referencia de pisos nuestros que diga tráfico residencial moderado, vienen especialmente para las habitaciones. Nosotros cada día, se puede decir que nosotros acá hemos renunciado un poco a este tema de los tráficos, de este tipo de tráfico. ¿Y es por qué? Porque lo queremos tener un poco no tan dispuesto, porque se puede decir que nos limita en algunos casos, nos limita en esas áreas, solamente para esas áreas como las alcobas o los baños en los interiores de las viviendas. Cada día estamos resaltando más tráficos y tráficos que tengan mayor resistencia.
Tráfico residencial general, es este tráfico que estamos viendo acá, es un tráfico que lo podemos utilizar en nuestras viviendas, en todas las áreas de la casa, perfectamente lo podemos utilizar, pisos en todo lo que es la parte de los interiores, son pisos que tienen bastante resistencia. Hay algo que hemos notado y he notado también en esas malas prácticas, y es esto que quiero comentarles, y ustedes acá ya empiezan a analizarlo de qué manera. Muchas veces he visto sitios donde se compra, se adquiere algún tipo de revestimiento cerámico. El revestimiento cerámico se clasifica tanto para piso como para pared. Entonces, tengo unas características en los pisos y tengo unas características en las paredes. Pero hay algo que he visto en las malas prácticas y muchas veces se ve, y es adquiero un producto cerámico, pero pues en algunos casos no me doy cuenta si es un piso o una pared, pues finalmente me parece que es bonito. O muchas veces lo llevo pues porque es económico. Pero, ¿qué pasa en algunos casos? Estoy utilizando revestimientos que vienen diseñados para pared, donde son revestimientos que estéticamente vienen muy bien presentados, pero se están utilizando en los pisos. ¿Qué pasaría con esto? Pues resulta que no tienen la resistencia al tráfico, no tienen esa resistencia a caminar sobre este tipo de áreas. Entonces también para que lo tengamos muy presente, lo que son paredes no se instalan a pisos. Lo que puedo hacer es viceversa, lo que viene para piso, revestimientos que vengan para piso, sí los puedo utilizar en pared. Perfectamente funcionan así de esta manera. Yo sé, el comentario que les decía ahora, lo he visto en algunos sitios, puede que ustedes también lo hayan visto muchas veces, el mismo cliente desconociendo de este tipo de resistencia en los productos, pues llegan y nos dicen, maestro, ¿será que de lo que nos sobró un poquito en la pared no lo podemos instalar también en el piso? Y muchas veces pues resultamos, pues sí, es como una obsesión del cliente si lo quiere hacer así de esta manera, pero nosotros conociendo ya todas esta argumentación, pues ustedes pueden dar ese tipo de recomendación. Bueno, esto es en todo el tema de tráfico, tráfico residencial general. Son tráficos que vienen para uso en las viviendas. Realmente aplica muy bien de esta manera. Tráfico comercial. Y reparé en los mesones. Bueno, muy bueno el comentario. Antes de que se me pase el comentario, bueno, ahí oyeron el micrófono, pero esto sucede muchas veces, y sé que lo han visto, colocamos el revestimiento que viene para muro, lo colocamos en los mesones. ¿Qué pasa con los mesones? Pues resulta que cuando empiezan a cortar algún tipo de elemento, cuando empezamos a preparar los alimentos, pues ¿qué pasa con esto? Son revestimientos que como tal no tienen muy buena resistencia al rayado, no vienen diseñados para ese tipo de resistencia, no tienen resistencia a ese tipo de fricción, a ese tipo en este caso, no son materiales que tengan resistencia a abrasivos demasiado fuertes. Esto lo podemos empezar a ver y la verdad lo he visto bastante. Incluso, les quería compartir una foto, pero pues por eso no la alcancé a subir. He visto instalado revestimientos de pared, incluso en escaleras, donde las escaleras generan una mayor fricción en todo esto. Esto llevado hacia los mesones, pues la mejor recomendación y lo que ustedes podrían hacer, que en algunos casos el cliente lo pide, y es utilizar revestimientos que vengan a piso hacia esos mesones. Podría ser una posibilidad. Esa sería una posibilidad, siempre y cuando no sean una de las recomendaciones, que no sean revestimientos de tráfico, como veíamos anterior, pero pues sí podríamos llevarlo a ese tipo de mesones. Recuerden que una de las recomendaciones es que sea un revestimiento que como tal tenga muy buena resistencia. Yo me iría a esos grandes formatos. Hay algo que se está haciendo y se hizo durante mucho tiempo, y eran esos formatos pequeños, 30x30, 11x11, se colocaban en los mesones. ¿Y qué pasaba con esto? Pues resulta que si necesitaba una parte aséptica, resulta que entre las juntas, esa boquilla que se coloca ahí, poco a poco empezaba a acumular mugre, o ese cemento blanco que colocábamos empezaba a acumular mugre, y esto perdíamos totalmente la asepsia en los mesones de la cocina. Perfectamente podemos hacerlo, lo que les decía, un revestimiento de gran formato, llevarlo a esos mesones y perfectamente podemos trabajar con ellos. Entre más grande sea, muchísimo mejor. Incluso lo hemos visto instalado en algunos locales comerciales o en veterinarias, perfectamente también funcionaría. Entonces, para que lo tengan muy presente. Pero no llevar las paredes a ese tipo de mesón, que no tendría la resistencia. Listo, entonces aplica muy bien así de esta manera.
Tráfico residencial general, que veíamos ahora, y ahora nos vamos a un tráfico comercial moderado. Estos tráficos comerciales los podemos utilizar en diferentes zonas si estamos hablando de tráficos comerciales, lo podemos llevar a esos locales comerciales, funciona muy bien. Lo podemos llevar a todo lo que es la vivienda, perfectamente aplica, estaríamos llevando un producto que tiene muy buena resistencia en tráficos pesados y en la vivienda funcionaría excelente. Muchas veces nos preguntan que qué tipo de revestimiento podríamos llevar hacia una escalera. Hacia una escalera podemos llevar revestimientos con este tipo de tráfico y una de las recomendaciones que sean revestimientos mate, perfectamente funcionarían, que sería una de las recomendaciones. No quiere decir que el brillante no funcione, pues por tema que sea un revestimiento un poco que no sea tan liso, perfectamente aplica de esta manera. Hay algo que más adelante podemos hablar y es el tema de coeficiente de fricción. No necesariamente porque un piso sea mate tiene que ser menos deslizante, o porque sea un piso muy brillante tiene que ser más liso. Esto se mide con algo que se llama COF. Más adelante veremos todo esto en otra oportunidad para poder profundizar en todo esto. Bueno, entonces encontramos tráfico comercial moderado, son pisos para usos en áreas comerciales sin acceso directamente a la calle, tales como oficinas, consultorios, habitaciones en general, puntos fijos y zonas comunes de edificios, de algunos edificios, incluso en sitios residenciales. Perfectamente aplica así de esta manera. Son pisos que tienen tráficos incluso hasta de 500 personas, menor a 500 personas caminando sobre este tipo de áreas, perfectamente lo podemos llevar. En revestimientos mate, siempre y cuando sean mate. Si son brillantes, tenemos que preguntar o indagar a nuestros clientes o nosotros, conocer cuántas personas aproximadamente van a pasar por encima de este tipo de revestimientos. Si son menos a 200 personas, perfectamente lo podemos recomendar. Bueno, no profundizo tanto en este tipo de revestimiento, porque pues, hacia este tipo de recomendaciones, porque nos iríamos más hacia el tema de locales comerciales, de áreas comerciales, y lo que quiero dejarles es muy buena información en todo lo que son las viviendas. Perfectamente aplica así de esta manera, tráfico comercial general, son tráficos un poco más amplios. Estos tráficos incluso los podemos llevar a áreas donde hay un tráfico inferior a 5.000 personas diarias, lo podemos llevar, se puede especificar. Si se dan cuenta, los tráficos, nosotros identificamos acá los tráficos y les quería compartir este tipo de información, porque para que nos demos cuenta que no todos los revestimientos cerámicos, no todos los revestimientos, tanto cerámicos, porcelánicos o revestimientos hacia muros, todos aplican de la misma manera, ¿no? Cada uno tiene una característica y dependiendo del área donde vayamos a hacer la instalación, justamente pues aplican así de esta manera. Este tipo de tráfico lo podemos utilizar en zonas comerciales, lo podemos llevar desde que no pasen más de 5.000 personas diarias. Este tipo de tráficos perfectamente funcionan para locales comerciales, para zonas comunes en algunos conjuntos residenciales, perfectamente aplica así de esta manera. Si ya tiene tiene algo de limitación, y es que no funciona hacia esas áreas como aeropuertos, terminales de transporte, donde ya tengo tráfico y adicional a eso tengo algo que es peso, el peso y el roce y todo esto. Para eso tenemos un tipo de tráfico que se llama todo tráfico. Este tráfico que ustedes están viendo es un tráfico superior. Podemos recomendarlo ya para esas locales comerciales, esos locales donde necesito que tengan mayor resistencia. Perfectamente pues aplica así de esta manera. Esto es, voy a avanzar acá. Bueno, ayer hablábamos de todas esas tecnologías y como tal encontramos esto que están viendo ustedes acá y también quiero dejarles esto en todo el tema de diseño. Perfectamente pues aplica de esta manera y hay algo que ha venido evolucionando también en todo el diseño de revestimientos cerámicos, dependiendo del área, dependiendo de dónde vayamos a revestir, y es este tipo de características que encontramos también en nuestros pisos. Pisos marmolizados, pisos tipo madera, pisos naturales, pisos para uso exterior, también los podemos encontrar, pisos ornamentales, que son esos pisos que utilizamos, que podemos hacer figuras
en el piso, perfectamente también aplican de esta manera. Pisos terrazos comerciales, que también podemos encontrar pisos que vienen con cargas de granillas, unos revestimientos que encontramos que al momento de tocarlos, de sentir el tacto, se sienten un poco corrugados, como con unas arenillas, son unas granillas que tienen este tipo de revestimientos. Pero ¿a qué voy con esto? Podemos ir ubicando a nuestro cliente dependiendo ese tráfico y dependiendo también el diseño que él quiera utilizar. Donde podemos encontrar pisos marmolizados, donde cada día nosotros aquí en Corona nos damos a la tarea de, en este caso, imprimir pisos que se vean cada día más reales. Si son marmolizados, da la apariencia muy bien de un mármol. Si son pisos tipo madera, incluso ya llegamos a esa evolución donde se tocan los pisos y pareciera que fuera una madera natural. Incluso nos toca agacharnos a tocar el piso porque no logramos identificar a la vista si es una madera o es un revestimiento cerámico. Esas son características que podemos también encontrar en todo lo que son nuestros pisos. Esto es, y llegamos acá, donde hoy estarán extrañados puesto a interactuar con el chat. Pero me voy entonces con preguntas. Quiero que me recomienden, con lo que vimos el día de ayer, me recomienden un piso para un baño y resulta que necesito que me recomienden una de estas tecnologías. Resulta que lo que estoy buscando es un piso que me ofrezca 10 años de garantía y que adicional a esto me ofrezca una seguridad. Seguridad al momento de entrar al baño, al momento de entrar con los pies descalzos. ¿Qué me podrían ofrecer ustedes acá? Incluso adicional a esto, cuando le cae agua y salgo con los pies descalzos, necesito que me den una orientación en una de las tecnologías que podríamos encontrar acá. ¿Qué tecnología me podrían resaltar para que ustedes se activen aquí por el chat? ¿Qué tecnología de estos? Me van a colocar acá el nombre como lo están viendo ahí. ¿Cuál de estos que ustedes ven acá me podrían recomendar para ese tipo de áreas? Diana, no sé si me regalas que no alcanzo, no veo. Sí, sí, Bien. sí. Por aquí, ARD, piso ARD, duro piso, ARD. Ok. Listo. ARD. Esa sería la recomendación. Tal cual lo que veíamos ayer, les hacía el comentario, un piso con alta resistencia al deslizamiento. Eso es lo que nosotros podríamos brindarle a nuestro cliente. Perfectamente pues aplica hacia el baño. Perfectamente lo podríamos resaltar de esta manera. Tengo un cliente que lo que está buscando y es tal cual lo que ustedes preguntaban ahora para una cocina. Necesito revestir una cocina y la cocina necesita un material que sea ultra resistente. ¿Cuál producto podría dar? Resulta que necesito un revestimiento que tenga resistencia a la caída de objetos, a ese tráfico constante que tengo en la cocina. ¿Qué me podrían decir acá? ¿Qué tipo de pisos, qué tipo de tecnología hacia la cocina? Es tecnología perdura, duro piso, perdura. Sí, Duro piso. verdura, duro piso, Todos dicen perdura, duro piso. verdura, duro piso. Bueno, entonces, verdura y duro piso. Entonces, duro piso me funciona muy bien a la cocina, perfectamente lo puedo utilizar, pero recuerden lo que les decía ahora, si el cliente está buscando alta resistencia, nosotros aquí tenemos un producto que tiene una mayor resistencia a los revestimientos cerámicos. ¿Cuál sería? El porcelanato. Porcelanato Corona perfectamente funciona para ese tipo de áreas, para que tengamos también muy presente. Tal cual. Entonces, porcelanato, suena muy bien. Bueno, por ahí hay unos micrófonos abiertos. Les agradezco, porfa. Cierren el micrófono. Ya lo cerré. Ok, listo. Bueno, entonces seguimos acá. Bueno, esto es lo que encontramos hacia las tecnologías. Bueno, vamos avanzando acá y les quiero presentar estas dos tecnologías. No quiero dejarlas de lado, no se las había presentado ayer porque ayer estábamos viendo todo el tema de las áreas en los pisos, pero tenemos estas dos tecnologías que las llevamos hacia las paredes. Resulta que las paredes no queremos tanta resistencia al tráfico, porque pues igual no vamos a caminar sobre las paredes, pero pues en este caso lo que estamos buscando es que las paredes se vean más brillantes.
Las paredes nuestras en Corona tienen una tecnología que se llama brillos. Las paredes nuestras se van a ver con mejor brillo y nos van a dar esa percepción de limpieza, esa percepción de zonas más amplias, directamente. Dime. Apenas te freno, pero es que aquí están diciendo unas cosas que me parecen importantes aclarar, y es que nos están diciendo que el porcelanato en la cocina es muy liso y por eso no lo recomiendan. Perfecto. Entonces, yo quisiera que ampliáramos un poquito esa información. Listo, entonces sí, perfecto. Me voy a volver un segundo acá y hay algo, voy a volver acá. Hay algo en el porcelanato y quiero aclararles esto. Yo sé que puede ser una información muy rápida, pero con esto les dejo así esa mellita y para que ustedes empiecen también a investigar un poco. Y resulta que en el mercado, ayer les hacía el comentario, nosotros aquí a nivel nacional le llamamos, nos dieron una muy mala información y se puede decir que es llamarle porcelanato a estos revestimientos que vienen 60 por 60 de color beige, que vienen muy brillantes. Esto le llamamos nosotros en algunos casos porcelanato. Mucho. Les agradezco por revisar el micrófono. Tan bonita, ¿no? Pequeñito. Por favor, revisemos el micrófono porque escuchamos ya. Ok. Listo, bueno, entonces hay algo que nos enseñó el mercado y es que estas piezas de color beige, ya ustedes lo empiezan a imaginar, son estas piezas de color beige que vienen de 60 por 60, en algunos casos 45, bueno, vienen de diferentes tamaños. Este tipo de revestimientos el cliente los está adquiriendo, o lo hemos visto que los adquieren bastante, es por el tema del brillo. En este caso, son revestimientos que tienen nombres, se llama sales solubles, se llama como tal, grés porcelánico, sales solubles. Es un grés que en este caso él tiene un pulido en la parte superior y son revestimientos que vienen sellados. Cuando ustedes han escuchado por ahí, son revestimientos que vienen con un sellado para brindar una protección, pero ese sellado tengo que estarlo haciendo cada 6 meses. Nosotros en el mercado actual nos damos cuenta de que lo instalaron hoy y nunca jamás se volvió a sellar. Son revestimientos que son muy sensibles al rayado. Son revestimientos que los instalo hoy y en 6 meses ya empiezo a generar un tipo de rayado. ¿Qué pasa con esto? Son revestimientos que vienen básicos para la instalación en habitaciones, si lo vemos así de esta manera. O sea, viene con un tráfico muy básico, que era el tráfico que veíamos ahora, que es el primer tráfico que podemos encontrar ahí. Pero el gran problema que se está encontrando con ese tipo de revestimiento es que lo están utilizando en locales comerciales, lo están utilizando en escaleras, los están utilizando en zonas comunes, los están utilizando en salones comunales. ¿Qué pasa con ese tipo de revestimiento? Es muy sensible al rayado, se raya muy fácil. Esto nos ha generado esa confusión porque le llaman porcelanato, le llaman de esta manera. Pero cuando nosotros hablamos de porcelanato, es un producto que tenga una muy buena resistencia. Entonces, recuerden, el producto se llama grés porcelánico. Ese beige que estábamos viendo ahora son revestimientos que vienen de la China. Bueno, hay varios países que los fabrican y se encuentran acá, llegan acá a nivel nacional. Son revestimientos muy sensibles, se aplican así de esta manera. El gran error, yo no les estoy diciendo que el producto no lo podamos instalar. Viene para tráficos básicos como los de una habitación. Perfectamente, que cuánto camino yo en mi habitación, llego a dormir y ya, ni siquiera en la sala, porque la sala tiene un poco más de tráfico. Son tráficos muy básicos, pero el error que se está cometiendo es que se está instalando en lugares donde necesitan alto tráfico. Ese es el error con ese tipo de porcelanatos. Es muy, de porcelanatos entre comillas, grés porcelánico. Se está utilizando en cocinas y en cocinas hay un gran problema con ese tipo de revestimiento. Cae una gota de agua y esto se vuelve como un jabón, se vuelve supremamente liso. No solamente viene en color beige, sino también ya los vemos en colores negros. El color negro es muy sensible al manchado. Incluso ese tipo de porcelanatos, ahorita que ese tipo de grés porcelánico que ustedes hacían en el comentario, si lo llevo a un mesón de una cocina, pues ¿qué es lo que sucede? Los ácidos de la comida, el limón tiene un ácido, la sangre de los alimentos, de la carne, la sangre del pollo, genera una acidez y empieza a atacar ese tipo de revestimiento. ¿Qué pasa con esto? Lo hemos llevado incluso a los mesones porque lo vemos tan brillante, pensaríamos que es muy aséptico, pero ¿qué pasa con esto? Los ácidos poco a poco empiezan a incrustarse
y empiezan a abrirle más la porosidad a ese tipo de revestimientos. No funcionan ni siquiera en ese tipo de áreas, o sea, sobre los mesones no funcionaría. Una cocina se vuelve supremamente liso. Cuando hablamos de porcelanato, que porcelanato marca registrada Corona, estamos hablando de revestimientos esmaltados mate, nos encontramos así de esta manera, revestimientos esmaltados mate que tienen alta durabilidad a los golpes. Son revestimientos que en algunos casos en sus diseños tienen diferentes tipos de granillas, revestimientos que no se ponen lisos, son revestimientos que tienen diseño como tal. Podemos encontrar diferentes tipos de diseños, incluso tipo de madera, perfectamente aplican así de esta manera, tipo marmolizado. No es ese beige plano que veíamos, que les hacía el comentario que es porcelánico, pero este tipo de revestimiento, cuando hablamos de porcelanato, el porcelanato nuestro, marca registrada Corona, tiene muy buena resistencia y perfectamente lo puedo llevar hacia una cocina. Lo puedo llevar siempre y cuando no tenga ese coeficiente de fricción que nos pueda generar algún tipo de accidente, pero perfectamente lo podemos utilizar en una cocina. Eso es, incluso para cerrar acá el tema, nos han generado tanta confusión en todo el tema del porcelanato, que hay una confusión que nos han generado que ahora hay algo que le llaman porcelanato líquido. El porcelanato líquido ni es revestimiento rígido, ni es porcelanato, ni funciona para áreas donde necesito alto tráfico. Ese porcelanato líquido finalmente, ¿qué es? Es una resina, una mezcla de dos componentes, se mezcla y se instala. Esto es como si estuviéramos barnizando tipo de área, tiene así de esta manera. Vemos diseños que lo hacen así de esta manera, pero esto es totalmente sensible al rayado. Si lo llevo a un área, una sala, si lo llevo a un baño, que lo hemos visto instalado en baños, pues ¿qué pasa con esto? Es supremamente liso. Entonces, nos han generado ese tipo de confusión. Ni es porcelanato, ni es un revestimiento, como tal es algo que es una resina que se mezcla. Esto para que lo tengamos todos muy presente. Porcelanato Corona tiene muy buena resistencia y perfectamente lo puedo llevar a locales comerciales, a la cocina, al área de la vivienda, que perfectamente se aplica bien de esa manera. ¿Listo? Para que no nos generen esa confusión. Bueno, seguimos acá. No sé si hay alguna pregunta adicional, Viviana. No, ya. Ok. Listo, dale. Bueno, entonces seguimos aquí. Ya después de haber aclarado ese comentario, perfectamente, esto quería yo generar ese tipo pues no de confusión, pero sí generar esa aclaración. Bueno, esto que estamos viendo acá, como les decía ahora, tecnología hacia las paredes. Las paredes en Corona tienen una tecnología que se llama Brillox, nos genera esa sensación de amplitud. Son ambientes que se van a ver más limpios, más asépticos, perfectamente aplican de esta manera. Eso es lo que queremos entregarle pues a nuestros clientes. Hay algo que ustedes lo notan y les hacía comentar ahorita en el tema de la construcción. Cada vez estamos encontrando ambientes, bueno, se puede decir que son ambientes más pequeños, pero muy bien diseñados. Aquí, con este tipo de revestimientos como las paredes que tienen tecnología Brillox, si lo que estoy buscando es que se vea muy amplio, que se vea muy limpio, perfectamente pues podemos aplicar con este tipo de revestimiento. La luz pues nos va a generar una sensación de amplitud. Y hay algo que nos llama bastante también la atención a nosotros, los instaladores, y es esto que podemos encontrar en las paredes nuestras. Y hay algo que se llama estabilidad dimensional. Estabilidad dimensional, ¿qué es? Que al momento de instalar un revestimiento, pues yo tenga la opción de tener piezas que vengan en tamaños más similares, o sea, que no vaya a encontrar tanta diferencia entre pieza y pieza, porque nosotros los instaladores no hay algo más maluco que empecemos a instalar un revestimiento y nos toque empezar a buscar piezas para que todas se asimilen en el tamaño. Sé que les ha pasado en algunos casos y esto lo que empezamos nosotros es a descartar piezas y a mirar a ver de qué manera. Resulta que estos milímetros, cuando empezamos a tomar esas medidas y instalamos una pieza y esos milímetros que nos empiezan a generar una irregularidad, más adelante se nos empiezan a volver centímetros. Finalmente pues, no vamos a encontrar algunas instalaciones pues se vean estéticamente bien presentadas. Esto es algo que quisimos nosotros desarrollarlo pues para ustedes los instaladores y finalmente para nuestros clientes lo que queremos entregarle y ustedes como los que van a entregar este tipo de acabado es que se vea muy bien
presentado, que estéticamente se vea muy bien. Entonces, podemos encontrar eso también en nuestras paredes. Estabilidad dimensional, se llama así de esta manera. Recomendación, antes de avanzar, siempre que hablemos de la dilatación entre una pieza y la otra, eso también va hacia el tema también de diseño, esa dilatación, bueno, yo estaba abriendo aquí como si me estuvieran viendo, pero no me están viendo en este momento, esa dilatación entre pieza y pieza, como tal, se llaman juntas de colocación. Estas juntas de colocación tengo que dejarlas mínimo de 3 milímetros. Esa es la recomendación. Es una de las recomendaciones que podemos encontrar acá, pues para todo el tema de movimiento estructural, diseño de la superficie, perfectamente pues aplica así de esta manera. Listo, seguimos acá. Y hay algo que quiero también en estas malas prácticas que se han hecho en algunos sitios, y es esto que ustedes están viendo acá. Estucos y preacabados. Esto que ustedes ven acá son superficies que están siendo atacadas por la humedad. Eso que ustedes ven acá. Y esa superficie, como vemos en la fotografía de la mitad, está atacada por los hongos. Totalmente el hongo se la está carcomiendo. Y vemos también esa superficie al lado derecho donde se está desprendiendo la pintura. Tengo una superficie donde se aplicó un estuco. El estuco como tal no tuvo la resistencia a la humedad que le está pidiendo el ambiente. Como tal, esto es cerca de una cocina. La cocina está, en este caso, encontramos vapores de agua y los vapores de agua empiezan a desprender las pinturas. En el muro que estamos viendo, en los dos muros que estamos viendo en la mitad, este tipo de superficies, pues al exterior, el exterior está afectando el interior. Y esto es lo que estamos viendo acá. El estuco, como tal, no tuvo la resistencia al ataque de los hongos, y esto es lo que estamos viendo aquí en esta imagen. En el portafolio también encontramos este portafolio de estucos, y resulta que para qué nos funciona, y porque quiero entrar también en esto. Los estucos funcionan, y hay una confusión que nos han generado en algunos casos, y es utilizar masillas que vienen para el sistema drywall, y hay una diferencia entre una masilla y un estuco. El estuco tiene alta resistencia a la humedad. Podemos encontrar esa característica. Podemos encontrar masillas en el mercado, muchas masillas que vienen para el sistema drywall, y en el sistema drywall no funcionan muy bien, pero cuando tengo un problema en este caso, que la afectación tanto de la humedad por condensación al interior de la vivienda o la humedad que venga de afuera me empiece a atacar, pues perfectamente empieza a dañar los acabados que podemos encontrar. Como tal, tenemos una obra, ustedes conocen acá, identifican la obra. Tenemos este pañete al exterior. Como tal, necesito un estuco que dé la resistencia a este tipo de superficies. ¿Qué productos podemos encontrar? Aquí que encontramos estos estucos. Voy a profundizar en cada uno de ellos, pero nosotros aquí podemos encontrar, y esto para que ustedes lo tengan muy presente, un estuco que tenga alta resistencia al exterior. No cualquier producto daría una resistencia a esa humedad, a esa protección que queremos darle a este tipo de superficie. Entonces, pañetes al exterior. Pañetes al interior, porque también lo encontramos así de esta manera. Pañetes o morteros, que también lo logramos identificar de esta manera. Frisos, que también los encontramos en diferentes tipos en algunas ciudades, llaman también así de esta manera. Revocar también lo podemos encontrar. ¿Qué podemos complementar nosotros acá? Este tipo de áreas puede sufrir de una humedad en el ambiente, y en este caso, una masilla que viene para drywall, resulta que el drywall, les hago la pregunta. O repello también se llama, ¿no? En Cali llaman repello también. Repello, también le llaman repello, perfectamente viene así de esta manera. ¿Qué pasa con esto? Y ustedes mismos van a sacar la conclusión. El drywall, o sea, la lámina de drywall, como tal, ahí encontramos diferentes tipos de láminas de drywall. Hay unas que vienen con RH, unas que vienen con resistencia al calor, unas que vienen la lámina tradicional. Son como tal lámina de panel yeso. Son láminas que no vienen para dar resistencia a la humedad. La RH como tal tiene una resistencia a vapores de agua, pero directamente si le llega a caer el agua, ella poco a poco también empieza a reblandecerse. ¿Qué pasa con esto? Hay masillas para drywall que nosotros las estamos utilizando, estamos haciendo muy mala práctica, la estamos aplicando sobre pañetes,
siendo que el pañete como tal, él respira, los materiales de construcción son sensibles a la humedad. O sea, nosotros aquí lo que queremos es dar una resistencia y resulta que cuando coloco una masilla, si coloco una masilla, me voy a volver un segundo, miren lo que sucedió con esta masilla que vemos acá. Esto es una masilla y como tal, la humedad del ambiente empezó a proliferar estos hongos, a generar incluso enfermedades a las personas que viven en el sitio porque esa humedad poco a poco se empieza a incrustar en los muros y empieza a generar malos olores. Por eso nosotros aquí recomendamos también ese sistema y tenemos esos sistemas en estucos que dan muy buena resistencia y muy buena protección a este tipo de superficies. Son productos que vienen acondicionados pues, para este tipo de obras y perfectamente lo podemos recomendar. Esta es una de las diferencias que encontramos entre un estuco y una masilla. El estuco tiene mayor resistencia a la humedad que podemos encontrar en el ambiente. Entonces, perfectamente, esa es una de las recomendaciones que podemos encontrar. Aquí hay un portafolio bastante amplio, no profundizo en ellos, pero sí quiero que lo tengan muy presente. Entonces, para pañetes tenemos una categoría de productos y es una de las recomendaciones. Yo les digo acá, el estuco, tenemos que buscar un estuco. Y este es otro tipo de situaciones que también encontramos, otro tipo de superficies, y es esto que estamos viendo, pantallas de concreto. Cada día en la construcción encontramos más pantalla de concreto. Estas pantallas de concreto son sistemas constructivos nuevos que pensaríamos, y en algunos casos es esto que se está haciendo, se está cometiendo el error en algunos casos, y es como tal, tenemos esta obra. Llegamos nosotros a cotizar y muchas veces el cliente nos dice, yo quiero pañetar sobre este tipo de superficies. Este tipo de obra ya viene, se puede decir que las camas, esas camas que estamos viendo ahí donde se ve la construcción, esas camas nos generan muy buen aplomo en la superficie. Si llegásemos a pañetar el pañete, en algunos casos tenemos que fabricarlo y es lo que nos indica la norma. Un pañete no lo puedo fabricar a espesores menores de 2 centímetros. ¿Qué pasa con un pañete que se fabrique a menor de 2 centímetros? Podría generar desprendimientos, tendría que aditivarlo para que tuviera resistencia, pero como tal, esos 2 centímetros nos quitarían espacio. Serían 2 centímetros en una parte y 2 centímetros en otra parte. Eso sería lo que podría suceder. Pero como tal, hay algo, y adicional a esto, hay algo que se llaman cargas vivas, que ahorita lo vamos a ver. Perdón, cargas muertas. Las cargas muertas, cuando voy a pañetar este tipo de superficies, va a agarrar peso, la superficie va a coger peso, y este tipo de obras, pues resulta que la deflectación o los asentamientos de la obra van a ser más fuertes, se agrietan, tal cual lo que ustedes decían ahora, y se acuerdan, esto sí que lo hemos visto en lo que iniciaba la sesión, les decía el comentario, encontramos problemas de filtración de piso a piso, y muchas veces es por ese agrietamiento, se agrietan las losas, y sucede es porque estoy llenando de cargas muertas este tipo de estructuras. Muchas veces sucede así de esta manera. Este sistema constructivo, nosotros aquí le damos ese sistema. Cuando hablamos de un sistema, es que uno nos lleva al otro. ¿Y qué sistema recomendaríamos acá? Viene para estucar. Como tal, podríamos recomendar este tipo de estucos que ustedes están viendo acá, que lo puedo aplicar directamente sobre esta superficie. Hay algo que también entre esas malas prácticas que se están generando, y es, llegamos y vemos esta superficie así como la están viendo acá, y lo que hacemos es aplicar lo que conocemos a nivel nacional como PVA. No, yo fácil, yo llego y le aplico a eso PVA, toda la superficie, y después de esto pañeto, o después de esto estuco, ya eso queda la berraquera. ¿Qué pasa con esto? Dependiendo de la calidad del PVA o de ese aditivo que le estamos aplicando, pues resulta, no sé si les haya pasado, he visto en algunos sitios que ha pasado esto, y es, colocan el famoso PVA, que en algunos casos no conocemos de dónde viene, y ¿qué pasa con esto? Nos genera una capa, como si estuviéramos estucando sobre una capa plástica, que pensaríamos que nos genera buena adherencia, pero al contrario, nos puede generar desprendimientos de sistemas constructivos. Si no, es un producto que tenga buena calidad, perfectamente pues aplica así de esta manera. Lo he visto donde las pantallas las dejan totalmente brillantes, llenas de PVA,
y pues cuando vaya a colocar algún material no se va a adherir. Esta es una mala práctica. Nosotros aquí, entre nuestro portafolio, tenemos productos que podemos aplicar directamente sobre la pantalla sin necesidad de colocar ningún tipo de imprimante. Esa es una de las ventajas que podemos encontrar también en este tipo de sistemas. Otro tipo de superficie, y era esto que les decía ahora, anteriormente que veíamos, los bloques, ese bloque número 5, bloque número 6, pero cada día en la construcción hemos ido evolucionando y si se dan cuenta tenemos diferentes tipos de casos. Pañetes, revoques, encontramos la pantalla de concreto, losa de concreto, que también le llaman así de esta manera. Encontramos bloque estructural, este bloque estructural que ustedes están viendo, bloques que vienen cada día mejor afinados, vienen con mejor presentación. Generalmente cuando encontrábamos un bloque, y porque muchas veces tenemos que pañetar algunas superficies, y es una de las recomendaciones, el pañete nos brinda también un tema de protección térmica, perfectamente también aplica protección térmica, y en algunos casos protección acústica, también nos puede funcionar. Este tipo de superficies, como el que ustedes están viendo acá, ¿qué pasa con esto? Son superficies que son bloques que vienen con dos vistas. Entonces, esta vista que estamos viendo acá y la vista al respaldo vienen con muy buena presentación. ¿Qué pasaba con los bloques que vienen de 6 huecos, número 5, número 6? Si nos quedaba muy bien aplomado por este lado, por el otro lado nos quedaba totalmente irregular. Este bloque, pues, tiene un mejor aplome, y para esto también tenemos nosotros entre nuestro sistema donde podemos evolucionar y llevar y aplicar directamente los estucos. Perfectamente también aplica muy bien de esta manera. Entonces, lo podemos llevar hacia esta manera. Y esto era lo que veíamos ahora, láminas de drywall, que les hacía el comentario. La lámina de drywall es supremamente sensible a la humedad, incluso las que tienen resistencia al RH, tienen muy buena resistencia a los vapores de agua, pero al agua directamente no es que funcione. Aquí la recomendación es aplicar sistemas de estucos para este tipo de superficies. Bueno, este tipo de superficies, masillas para drywall, también las tenemos nosotros acá. Esta es una masilla que funciona como estuco y funciona como masilla perfectamente aplica para ambos sitios. Dado el caso que quisiéramos hacer esa recomendación hacia nuestros clientes, perfectamente pues aplica así de esta manera. Estos son problemas que encontramos de humedad también con las fotografías que veíamos anteriormente. Problemas de humedad en algunos tipos de superficies. Pues resulta que hay masillas que no tienen la resistencia, o hay estucos que no tienen resistencia también a la humedad. Cuando ya tengo un caso extremo, la mejor recomendación es aplicar un estuco que tenga resistencia a la humedad, como este producto que estamos viendo acá. Zócalo es un estuco que tiene cualidades de resistencia a la humedad y perfectamente pues nos funciona para ese tipo de ambientes, también para que lo tengamos muy presente. Bueno, y así resumiendo, también encontramos algo, y es nuestro portafolio de tecnologías en pinturas para dar acabados, y hay algo que quiero compartirles a ustedes también, y es nosotros en Corona nos dimos a la tarea de desarrollar pinturas, no con lo que encontramos en el mercado comúnmente, sino que queremos entregarles a ustedes pinturas que están cuidando su salud. ¿Cómo es esto de que está cuidando la salud las pinturas? Nadie nos ha dicho que resulta que hay productos que en el mercado nos generan contaminación, nos generan enfermedades profesionales, tales como lo que ustedes han escuchado por ahí del asbestocemento. Si se dieron cuenta, hace mucho tiempo se trabajó con asbestocemento aquí en Colombia, se trabajaba a nivel mundial con asbestocemento, pero pues nadie decía que el producto era nocivo. ¿Qué pasa con esto? Las pinturas, hay algunas pinturas que encontramos en el mercado que tienen productos que nos generan contaminación. Nosotros los profesionales de la construcción que estamos constantemente pintando, muchas veces no nos han dicho, hay personas que nos gusta el olor a pintura, les gusta el olor a pintura, pero resulta que el olor a pintura no es que sea tan favorable. ¿Por qué? Porque nos genera enfermedades respiratorias, irritación en los ojos, nos pueden generar irritación en la garganta y nos pueden generar, si constantemente estamos expuestos a este tipo de materiales, pues nos pueden generar enfermedades respiratorias. Nosotros en Corona desarrollamos pinturas que tienen esa tecnología del bajo olor. Son pinturas que nosotros podemos pintar de día, de noche,
podemos constantemente estar pintando y no nos van a generar ese malestar o esa irritación o mareos que se sienten en algunos casos con pinturas que encontramos en el mercado. Cuando una pintura tiene un olor bastante fuerte, pues aquí lo que estamos sintiendo nosotros es ese olor amoníaco, en algunos casos, y a plomo, que son materiales que se utilizan para fabricación, en algunos casos, de algunas pinturas que encontramos en el mercado. ¿Qué pasa con esto? Pues muchas veces llegamos a los sitios, respiramos y uy, huele a nuevo, huele a pintura, pero resulta que ese olor es amoníaco, es un olor que poco a poco nos empieza a generar enfermedades respiratorias. Aplica así de esta manera y nosotros en Corona desarrollamos pinturas para cuidar la salud del pintor y cuidar la salud de las personas que habitan los sitios. Entonces también aplica muy bien así de esta manera. Seguimos acá y nos vamos a otra área de la casa que veíamos ahora y es esta área que la clasificamos, bueno, la cocina que estamos viendo acá para avanzar con nuestra sesión del día de hoy. Y es esta área que perfectamente uno necesita resistencia a los vapores de agua, porque constantemente estamos cocinando en estas áreas. Dos, tenemos que darle ventilación, es la mejor recomendación que podemos dar en todo lo que son las cocinas. Perfectamente aplica así de esta manera. Recuerden lo que les decía ahora de las masillas, pues necesariamente nosotros enchapamos y muchas veces esta es una pregunta que no sé si se les han hecho y es, voy a activarlos nuevamente por el chat. Pregunta, maestro, muchas veces nos han hecho esa pregunta, maestro, ¿será que solamente enchapo el salpicadero de la cocina? ¿Ustedes qué recomendarían acá? Entonces, para que me coloquen aquí en el chat. Maestro, ¿qué enchapo? ¿El salpicadero de la cocina? Cuando voy a colocar una cocina, estas cocinas, ahora se me fue este tipo de cocinas que estamos viendo acá, estas cocinas integrales, muchas veces nos preguntan, maestro, ¿solamente enchapo el salpicadero? ¿Ustedes qué responderían acá? ¿Sí o no? Me dicen que se debe enchapar toda la pared. Se debe enchapar. Creería que toda la pared. Aquí algunos dicen que no, en lo posible, lo que va a la vista, dicen otras personas. Todo el muro, ya que detrás del gabinete se puede humedecer por vapores. Es recomendable toda la pared. A ver, otro acá en el chat. Dice que yo recomiendo todo por estética, toda la pared, bueno, como toda la pared a 40 centímetros, es como la recomendación general. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a homologar esta información y es para que todos quedemos con la misma información. Muchas veces nos preguntan esto, muchas veces. He ido a sitios donde fabrican cocinas y la recomendación que le dicen al cliente es solamente enchape el salpicadero. Pues una de las recomendaciones, y ustedes, es una de las recomendaciones que damos acá, pero ustedes mismos van a sacar la conclusión. ¿Qué pasa cuando yo solamente enchapo el salpicadero? Pues me está brindando esa protección ahí, en esa área donde va a quedar una exposición a todo lo que salte de la cocina, de la estufa, pero una recomendación es que tengo que enchapar totalmente la cocina. Esa es la recomendación. ¿Qué pasa acá? Los vapores de agua se empiezan a incrustar poco a poco en los elementos de la construcción, bien sea un pañete, bien sea un ladrillo, bien sea un bloque. Por favor, nuevamente, verifiquemos en nuestras... Eso, creo que ya cerramos aquí. ¿Qué pasa con esto? Entonces voy a abrir mi cámara nuevamente y ustedes van a sacar la conclusión. Muchas veces entonces me voy a este tipo de obras, me voy a ir a esta obra que tengo acá, donde lo he visto bastante y esto lo están utilizando bastante. Miren la cocina que está allá al fondo, la cocina que se ve allá al fondo, la que se está viendo acá. Muchas veces, no, solamente vamos a enchapar el salpicadero en este tipo de obra. ¿Qué pasa con esto? Pues resulta que los vapores de agua se empiezan a incrustar en los sitios y no solamente el vapor de agua, hay un vapor que es un poco más complicado, más complejo y es el vapor de la grasa. El vapor de la grasa, pues resulta que ustedes van a empezar a ver algo acá y es, uno, el vapor de agua se empieza a incrustar en las paredes.
2, el vapor de la grasa empieza a sellar. Nuevamente sale el vapor de agua, empieza a generar incrustaciones y esto nos vuelve una complejidad. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos el día de ayer donde habían lacado los ladrillos? Esto es bastante complicado. Pues resulta que cuando tengamos un problema de humedad en esa cocina donde no realizamos ese enchapado desde antes de empezar a utilizarla, pues va a ser más complejo después revestirla. Cuando vayamos a colocar un revestimiento, pues tendríamos que lavar con desengrasantes, va a ser un poco más complejo. ¿Y qué pasaría? Incluso tendería a desprenderse los revestimientos que vayamos a colocar encima. Este material es bastante sensible a la humedad, como la mayoría de los materiales de construcción que encontramos a nivel nacional. Es barro cocido y miren lo que sucede acá. Les voy a mostrar acá, voy a abrir mi cámara, voy a cerrar un segundo acá mi presentación y les voy a mostrar esto. Todos están viendo ahí. Tengo aquí este bloque, esta es una parte de un bloque estructural donde lo encontramos así de esta manera. Le voy a colocar agua. Si ustedes se dan cuenta acá, ¿qué es lo que está haciendo? Inmediatamente está absorbiendo. Él empieza a absorber agua. Tengo que brindarle protección a ese tipo de superficies. Y estas superficies, ¿cómo les voy a dar protección? Uno, tengo que respetar el sistema constructivo. Sería pañetar y después de esto voy a colocar el revestimiento cerámico. Esa sería una de las recomendaciones. Muchas veces me han hecho el comentario y me dicen, Hernán, ¿qué pasa si directamente enchapo sobre este tipo de superficies? Pues, ¿qué pasaría? Lo pueden hacer, se puede hacer, pero ¿qué pasa a futuro? A futuro, si yo quiero cambiar el revestimiento, pues al momento de desprenderlo, resulta que puedo romper este tipo de bloque. Entonces, una de las recomendaciones es pañetar, nivelar, y con esto nos facilita incluso la instalación del revestimiento cerámico. Aplica muy bien así de esta manera. Si se dan cuenta aquí, sigue absorbiendo agua, bastante la cantidad de agua que absorbe este tipo de elemento. Aplica también para el concreto puede que absorba en menos cantidad, pero igual va a absorber. Aplica también así de esta manera. Siempre la recomendación va a ser revestir totalmente el área en un revestimiento cerámico. Esa sería la mejor recomendación. Listo, bueno. No sé si hay alguna pregunta que me ayudes por ahí. No, todas las preguntas no se las está ayudando a responder Luis Fernando. Ok, listo. Bueno. Una pregunta. Sí, señor. Una preguntita. ¿Se puede pañetar, aunque sea 1 centímetro, en las paredes industrializadas? ¿No es necesario repellar los 2 centímetros, como dice? Sí, mira, lo que pasa es que, bueno, eso depende de la situación. Ojalá más adelante tengamos la oportunidad de volvernos a ver en sesión de capacitación, pero tendrías que hacer sobre un pañete, sobre una pantalla de concreto, hay que hacer algo que nosotros le llamamos un puente de adherencia. El puente de adherencia es una mezcla entre arena, cemento y un aditivo nuestro que se llama Acrylcore 50. Esto se mezcla, es una mezcla líquida, no queda como un pañete, queda es una mezcla líquida, como le llamamos nosotros en obra, que es como un chirli, lo aplicamos así chirleado con un rodillo, con una brocha, y dejamos secar la superficie. Después de que seca, eso queda como una lija, y después de eso puedo aplicar ese pañete, o incluso nosotros acá tenemos, depende de la necesidad que queramos suplir, tenemos le llamamos champeada eso. Sí, le llaman un tipo de champeado, también le llamamos así de esta forma. Es para generar una adherencia a la superficie. ¿Por qué? Porque los concretos tienden a son casi vitrificados, tienen baja absorción de agua en algunos casos. Pero ¿qué pasa con esto? En algunos casos, cuando retiran las camas que están llenas de grasa, esas grasas sellan y no nos dejan que los materiales se adhieran muy bien. Entonces, por eso se recomienda ese puente de adherencia. Y para que lo tengamos muy presente, podemos hacer la aplicación de este tipo de revoques, pero nosotros aquí en el portafolio, dependiendo de la necesidad que ustedes tengan también, tenemos un producto que se llama Revomortero, que se puede llevar a espesores entre los 5 a los 15 milímetros. Perfectamente aplica y no se fisura. Aplica muy bien de esa manera. Se llama Revomortero grano medio y Revomortero grano grueso. También lo podemos encontrar así de esta manera. Es un producto que también podemos encontrar ahí. ¿Listo? Listo, gracias. Ok. Vamos aquí, voy a adelantarme nuevamente a donde veníamos, que estábamos viendo todo el tema de las cocinas, eso que ustedes estaban viendo acá. Entonces hay que revestir totalmente. Esa es la recomendación. ¿Qué parte
en algunos casos revestimos los pisos, revestimos las paredes, pero ¿qué parte queda con pintura a la vista? Quedan los techos, en algunos casos. Los techos también tengo que especificar una pintura que tenga resistencia a todo el ataque de los vapores de agua, que tenga, que sea una pintura antihongos, porque poco a poco esto se empieza a incrustar y empezamos a ver que empiezan a salir esas sombras de moho y de hongos. Sucede en las cocinas y sucede mucho en los baños. Pasa más que todo, y les hago el comentario, en climas fríos, los baños, pues como nos bañamos con agua caliente en algunos casos, esos vapores del agua caliente se empiezan a quedar incrustados en los techos. Entonces, aquí la mejor recomendación siempre va a ser utilizar una pintura que tenga esos fungicidas, que sean pinturas que tengan resistencia al ataque de los hongos y al ataque de las algas. Perfectamente aplica así de esta manera. Bueno, eso que estamos viendo acá son las cocinas y quiero que ustedes mismos empiecen a sacar conclusiones. Atentos acá porque todos se van a activar nuevamente aquí por el chat. Y tengo 2 diseños de cocinas, esos 2 diseños que ustedes están viendo acá. Recuerden en la libreta del día de ayer y me van a anotar aquí en el chat, no nos vamos a tardar mucho aquí en esto, y es donde estoy señalando aquí con mi cursor, que se me hizo mi cursor, esto que estoy señalando acá con el cursor. Tenemos un área donde mínimo tiene que ser de 1,40, esto que ustedes están viendo acá. Resulta que tengo esa área que mínimo tengo que tener 1,40. Hablábamos de eso. ¿Cuánto es lo mínimo que tengo que dejar de espacio para que la persona que va a manipular, la persona que va a preparar los alimentos, tenga un área de trabajo perfecta? ¿Cuánto sería esa área? Esto que está acá, esto que estoy señalando acá. Recuerden que ayer hablábamos de eso. ¿Cuánto es ese espacio mínimo? A ver qué nos pueden decir por ahí. No sé, Viviana. ¿Algún comentario que estén haciendo? ¿Cuánto es? Me dicen 80 centímetros, 90 Sí, centímetros, creo que lo menos 60 80. centímetros, 70, entre 60 y 80. Con eso, ok, listo. 35 Entonces, centímetros. con eso aclaramos. Entonces, recuerden, 90 centímetros es lo que tenemos que dejar aquí. Entonces, son 90 centímetros lo que tenemos que dejar como área de trabajo. Este mesón, el mesón, perfectamente hablábamos también ayer que podíamos encontrar mesones generar mesones, o podemos encontrar mesones en las cocinas integrales entre los 50 y 60 centímetros. Perfectamente aplica así de esta manera. Entonces, esa área de trabajo tiene que ser entre 90, es lo ideal, o mínimo 80 centímetros. Sería ahí la recomendación para que lo tengan muy presente. Esa cocina que ven en la parte de abajo, entonces, la parte de arriba, vemos una cocina integral lineal, es lo que estamos viendo. Y en la parte de abajo, vemos una cocina en L. Muchas veces decimos, uy, qué chévere se ve esa cocina de L, pero ustedes mismos van a empezar a sacar conclusiones acá. Seguimos acá. Tengo este tipo de cocina, esta cocina que ustedes están viendo, la cocina A, entonces la vamos a llamar así de esta manera. Esta cocina A, y recuerden a lo que les decía ayer, visualmente ustedes mismos van a empezar a identificar algo. Y es esto que ustedes están viendo acá. Entonces ustedes me van a elegir con qué cocina se quedarían. Perfecta para esto que estamos viendo acá. Y es una cocina que estéticamente se ve muy bien presentada, pero llevémosla a la realidad. Tengo la nevera, ustedes están viendo ahí la nevera, la que está de color azul. Pero bueno, es un tipo de decoración especial. Vemos acá esa nevera. Y resulta que voy a sacar los alimentos. Voy a poner un ejemplo y el ejemplo sería con un huevo. Entonces, vamos a preparar un huevo, vamos a preparar verduras. Entonces, voy a sacar las verduras de esa nevera. ¿Qué voy a hacer acá? Entonces, la tengo que llevar al área de lavado. Entonces, al área de lavado, ¿hasta dónde está el área de lavado? Ahí donde ustedes ven el lavaplatos. Sí, yo creo que está mal ubicada la estufa, entonces, ¿no? Por lo ven al lado de allá. Sí, se está viendo al lado de allá. Y después de esto, después de que haga el lavado, ahora tengo que llevar a cocinar. Entonces, lo estoy viendo ahí. Entonces, se devuelve, ¿no? Sí, de esta manera, me tengo que devolver. Tengo que hacer un recorrido bastante amplio. Entonces, esto con las verduras. Y si voy a cocinar un huevo, entonces exactamente lo mismo. Y adicional a esto, dependiendo donde tenga la posición donde haya guardado los elementos, pues para cocinar. Si nos damos cuenta, muy bonita, pero ¿qué tan funcional es? Estamos viendo aquí una cocina en él. Ahora nos vamos a esta otra cocina.
Esta cocina que ustedes están viendo acá, entonces también veo, es una cocina integral. Cuando hablamos de integral es que tiene todo muy cerca, muy a la mano y que puedan contar. Funcional. Esta que estamos viendo acá, entonces vemos la nevera, saco totalmente, acá hay 3 procesos, entonces 3 procesos en la fabricación, digo en la fabricación de un alimento, en la cocción de un alimento, y es esto que vemos acá. Abro la nevera, paso, o sea, el siguiente paso acá es lavo, preparo y cocino. Entonces, aquí esto es lo que estamos viendo. ¿Ustedes con qué cocina se quedarían? ¿Con la A o con la B? Me van a colocar por el chat. Con la B. Por el chat. B. La verdad, yo me quedaría con la por el dos, chat, no olviden la- que todo por el chat. Recuerden, Cierren los micrófonos. por el chat, sí, exacto. Recuerden que hay Todo algunos por el que chat. estamos con audífonos. Vamos y muy bien. entonces, Listo, por el nos chat. dicen la B. Dicen que la B es más funcional, todos me dicen que la B, nadie dice que la A, nadie quiere esa cocina. Todos con la B. Ah, no, sí, perdón, en el chat, en el WhatsApp sí hay como 3 que me han dicho que la A, pero la mayoría la B. Ok, entonces, algo para que nosotros mismos empecemos a sacar conclusiones, porque la idea tampoco es que ustedes, y esto lo vemos, muchas veces nos digan, no, es que tiene que ser exactamente esta. No, ustedes lo ven, y si se dan cuenta, acá encontramos una cocina bastante amplia. Uno, tenemos que identificar cuántas personas viven acá. Uno, si se dan cuenta, en la fotografía nos quiere decir que viven 2 personas. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque hay 2 sillas en el comedor. Aplican así de esta manera. El espacio que vemos en el área de trabajo al lado de allá, pues no podríamos colocar más sillas porque sería incómodo para la persona que vaya a trabajar acá. Funciona muy bien, como lo están viendo ustedes acá. Funcionaría muy bien donde tuviéramos una cocina que fuera más llevada hacia el tema industrial. Industriales que fueran varias personas las que estuvieran preparando alimentos. Funcionaría muy bien. Pero para una vivienda no sería la mejor opción. La mejor opción era la que veíamos ahora, donde incluso va muy organizado. ¿Por qué les hago el comentario? Porque también he visto que muchas veces nosotros adquirimos o damos la recomendación en las cocinas y resulta que las cocinas no sabemos si la poceta queda al lado derecho o al lado izquierdo. Yo le daría un beneficio a esta cocina, nomás donde hubiera hecho una buena instalación hidráulica acá a este lado. Y podría tener la opción de correr un poco más la estufa hacia este lado. ¿Por qué? Porque así tendría ese proceso de fabricación. Entonces, donde saco mis alimentos de acá, lavo, preparo y cocino. Tendría así de esta manera. Entonces, para que lo tengamos también muy presente, este es un tema de diseño, muy bonita se ve, pero qué tan funcional es, no es tan funcional. Entonces, para que la tengamos muy presente. Listo, esta como lo estamos viendo, aplica totalmente un área incluso más pequeña, pero con muy buena distribución para áreas de trabajo. Entonces, aplicaría muy bien así de esta manera. Esto nos lleva a algo que les quiero también hacer el comentario, y es esa parte donde voy a instalar la parte hidráulica. Esto que ustedes están viendo acá, entonces tengo esta imagen. Esa imagen para los que tienen ya la cartilla, en la cartilla encuentran esas medidas. ¿Listo? Entonces, aquí por el chat ustedes van a empezar a dar respuesta. Entonces, esto que estamos viendo aquí, voy a cerrar un momento acá. Esto que ustedes están viendo acá, hay medidas que tengo que identificar. Uno, la medida que encontramos de piso a el mesón, tiene que ir una medida aproximadamente de 90, entre 90 y 92 centímetros. De menos de 90 no se recomienda fabricar un mesón. Muchas veces he visto, también me ha sucedido, he visto en algunos casos, uno, lo que les decía, mesones que quedan muy bajitos, pues al momento de lavar la loza, la persona que tenga que lavar la loza va a quedar supremamente cansada de hacer ese tipo de tarea. Y si queda demasiado alto, pues también complejo al momento de realizar ese tipo de tarea. Entonces, los que tienen ya la cartilla, y tranquilos que a los que no les ha llegado, la próxima semana les empieza a llegar la cartilla, van a encontrar todas esas medidas que se recomiendan, incluso en la fabricación de una cocina, o esas medidas que tenemos que utilizar en la parte hidráulica al momento de que si queremos llevar una cocina integral a nuestros sitios, perfectamente pues aplica así de esta manera. Esto que ustedes están viendo acá, entonces,
les presento como tal 92 centímetros, estos 92 centímetros que estamos viendo de piso a la zona del mesón, perfectamente aplica así de esta manera. Tenemos los puntos hidráulicos, que son estos puntos hidráulicos que se están viendo acá. Los puntos hidráulicos donde van a alimentar de agua se recomiendan a 60 centímetros, eso es lo que se está viendo acá como tal. Entonces vemos ese punto hidráulico, lo clasificamos así de esta manera. También encontramos esos puntos de gas, esto que estamos viendo acá, entonces vemos el punto de gas, que lo estamos viendo acá a este lado, y vemos también un punto eléctrico, este punto que ustedes están viendo acá. Se ve esa altura, 60 centímetros, 70 centímetros, donde encontramos el punto del gas. Si se dan cuenta, tengo un punto eléctrico y tengo un punto, el punto del gas. Por norma, se recomienda algo y es dejarlos separados como mínimo 30 centímetros. No los puedo dejar, incluso aquí en la presentación, 30 centímetros, eso que ustedes están viendo ahí, 30 centímetros de separación. Esa es la recomendación, pues para evitar cualquier tema de chispas, como mínimo serían 30 centímetros. Aquí yo lo quiero dejar un poco más amplio, perfectamente aplica así de esta manera. Son recomendaciones que se tienen que tener en este caso. Quiero que analicen este plano, este plano que ustedes están viendo, frontal, y vemos aquí otro punto, este punto que ustedes están viendo acá, también un punto eléctrico. Ese punto eléctrico, ¿para qué va? Me van a colocar por el chat. Ese punto eléctrico que vemos en la parte. Este punto que se ve acá, este punto está bastante alto. Para el extractor, dicen por acá. Para la campana. Para la campana o el extractor, viene así de esa manera. Entonces viene así de esa forma. Recuerden que todas las intervenciones las hacemos por el chat. Entonces, esto lo estamos viendo acá, aplica para la campana perfectamente. Y como tal, también lo que para la campana extractora. Sí, para la campana. Me disculpan, pero me salí del chat equivocadamente. Ok, listo. Bueno, entonces, seguimos acá. Y esto que estamos viendo, como tal, ustedes también lo analizaron. Y esta cocina frontal, también yo sería un poco más generoso con un punto eléctrico adicional. ¿Para qué? Para la licuadora, para la sanduchera, para esos elementos que necesitemos conectar en algún momento. Entonces, un punto eléctrico que también podríamos dejar aquí, y recuerden que lo podemos ubicar arriba de esos 92 centímetros. Perfectamente podemos darle subir un poco 10 centímetros, y a esos 10 centímetros podemos colocar ese punto eléctrico. ¿Por qué les recomiendo los 10 centímetros? Porque podemos tener 5 centímetros en esa pestaña que vemos, ese zócalo que vemos en la parte superior del mesón, donde nos quitaría aproximadamente entre 4 a 5 centímetros. 10 centímetros quedaría perfecto para hacer ese punto eléctrico, para que lo tengan también muy presente. ¿Por qué les hago el comentario? Porque he visto rompiendo cuando llega a la cocina integral y resulta que me quedó muy abajo. Entonces, esa es una de las recomendaciones, tengámoslo muy presente, arriba de esos 92 tomas para tener la posibilidad de dos utensilios simultáneos. Sí, exacto. Entonces, para que lo... Ahora apagamos los micrófonos. Ok, listo. Seguimos acá. Y esa es la recomendación también en todo el tema de esa habitabilidad en la cocina. Perfectamente, pues aplica así de esta manera. Y muy importante, la instalación de esta parte superior, del mueble superior que estamos encontrando acá. Esa recomendación es dejarlo a 1,47 m. De ahí voy a hacer esa instalación de este mueble superior. Perfectamente también aplica así de esta manera. ¿Qué pasa si lo dejo un poco más bajo? Pues va a ser complejo para las personas que van a trabajar acá. Puede generar algún tipo de roce, perfectamente aplicada de esta manera. Hay algunas cocinas que podemos encontrar que vienen para puertas que abren hacia afuera. Entonces, ¿qué pasaría con esto si lo dejamos muy bajo? Pues no podrían haber dos personas, una tratando de trabajar acá y la otra tratando de sacar algún recipiente o incluso sacando la loza en algunos casos. Entonces, también esto es algo que esta imagen se las quise compartir. Ustedes la encuentran en la cartilla y sé que es una información bastante valiosa para ustedes. También para que lo tengamos muy presente, y esto que ustedes están viendo, y en todo el tema de habitabilidad funciona muy bien, y es, si se dan cuenta, tiene
patas, tiene unas patas niveladoras esta cocina. Estas patas niveladoras se recomiendan en todos los casos de las cocinas que fabriquemos, de todas estas cocinas que hagamos. No aplicaría, bueno, para los mesones que estamos haciendo, estos mesones que hacemos en concreto, perfectamente podemos hacer estas recomendaciones en las cocinas integrales. ¿Qué encontramos acá? No se recomienda hacer pollos. Entonces recuerden ese mesón que hacemos antes de colocar la cocina, esta cocina integral, y muchas veces descansamos la cocina integral sobre esos pollos. No se recomienda porque, uno, si llegase a regar algún tipo de alimento líquido o agua incluso, ¿qué va a pasar acá? Va a quedar incrustada el agua o el líquido, va a quedar incrustado entre el pollo y el material de la fabricación de la cocina. Entonces, una de las recomendaciones es no dejar este tipo de pollos. Los pollos pues generarían esa acumulación y poco a poco pues van a empezar a dañar los elementos o incluso podrían generar malos olores y sería bastante complejo hacer la limpieza. Por eso nosotros aquí recomendamos las cocinas con estas patas niveladoras y que queden suspendidas o flotantes, como lo están viendo ustedes acá, suspendidas, sostenidas en las patas. ¿Para qué? Para generar una fácil limpieza. Perfectamente, pues, aplica muy bien de esa manera. Nosotros aquí no recomendamos el pollo, para que lo tengan ustedes muy presente, porque no se recomienda en las cocinas, para que lo tengan muy presente. Listo, seguimos acá. Este es el diseño, tal cual, un poco más cercano, perfectamente el mismo diseño que veíamos ahora. Y las recomendaciones en las cocinas. Uno, las cocinas en L, perfectamente por diseño las podemos tener, pero tenemos que revisar cuántas personas son las que van a fabricar, bueno, a preparar los alimentos. Si es una sola persona, pues miremos la opción de esas cocinas integrales lineales. Las que vienen en L, pues si le hago una muy buena distribución, las podemos tener, pero perfectamente les da ahorita las recomendaciones de esas áreas más pequeñas, de esas áreas donde podemos llevar, donde en algunos casos nos limitan por espacio, y cuáles son las ventajas que podemos encontrar en ambos diseños, tanto lineales como en L. Perfectamente, pues aplican muy bien así de esta manera. El índice de habitabilidad, que son las cubiertas, resulta que la cubierta, lo que llamamos la estufa, los fogones, dependiendo podemos encontrar cocinas que vienen con 2 fogones. ¿Qué quiere decir esto? Que viven 2 personas máximo, porque pues pueden preparar sus alimentos en estos dos fogones. También encontramos en esa habitabilidad, podemos clasificar si es una cocina o una estufa o una cubierta de 4 fogones, pues ya quiere decir que viven más de 3 personas. Y podemos encontrar 5 o 6 fogones, dependiendo también cuántas personas vivan o hacia qué institución vamos, también para que lo clasifiquen ustedes así de esta manera. La ventilación e iluminación es bastante importante. Cuando más adelante, en la próxima sesión que vamos a tener con Viviana, vamos a hablar un poco de esa ventilación y de esa iluminación. No hay nada más incómodo que sería estar preparando alimentos y que todos esos vapores y toda este olor a comida se vaya hacia las habitaciones. Tenemos que generar muy buena ventilación. Perfectamente también esto lo van a ver más adelante. Correcta distribución de las áreas de almacenamiento, lavado y cocido. Como tal, lo que les decía ahora, puedo tener una cocina muy amplia, puedo tener una cocina que en muchos casos no tengo clasificado ese proceso, y como tal era lo que les decía ahora, y sé que ustedes se llevan ese tipo de información. Tengo la nevera, tengo que dar el espacio de la nevera, el espacio del lavado, el espacio de preparación y el espacio del cocido. Esto es lo que podemos encontrar así como conclusión. Las redes hidráulicas, las redes hidrosanitarias, con cumplimiento de la norma técnica colombiana. Esto lo van a ver también, lo van a reforzar con Luis Fernando. Luis Fernando nos va a estar apoyando también con todo ese tipo de concepto. Todas esas preguntas que ustedes tengan, y bueno, ¿y por qué a 60 centímetros? Entonces, aquí cuando estemos con Luis Fernando nos va a hacer esa claridad. ¿Y por qué esta separación de 30 centímetros? Entonces, también ustedes podemos aclarar todo esto. Acabados de piso y pared con resistencia y correcto coeficiente.
como tal lo que les decía ahora, la cocina no es que vaya a llevar, muchas veces pasa, no, es que por allí encontré un piso de estos, yo no sé si finalmente es piso o es pared, coloquémoslo aquí en la cocina. Resulta que en la construcción, esto que quedó instalado el día de hoy va a durar como mínimo al menos unos 5, unos 6 años, como mínimo, porque esto puede durar muchísimo más tiempo. Y eso que hice hoy puede durar toda la vida y puede ser una cocina que si fallo en el tema de diseño, si fallo en la recomendación en los pisos, puedo generar pisos demasiado lisos y que pueden generar accidentes. Son accidentes que ustedes saben que entre más edad tengamos, pues más complicaciones se podría generar en ese tipo de accidentes por deslizamientos. Entonces, perfectamente recomendamos, ustedes ya saben las tecnologías que podemos encontrar en los pisos. El uso de pegantes y de boquillas correctamente. Cuando hablamos de pegantes para instalar revestimientos en una cocina o en áreas que vayan a estar expuestas a vapores de agua, pues la mejor recomendación es que el pegante tenga muy buena especificación para que tenga muy buena resistencia. Los vapores de agua son más nocivos que la misma agua, les hago el comentario. El agua, en algunos casos, la podría tratar de detener, pero el vapor de agua, pues no lo puedo atrapar. Y esos vapores de agua podrían generar desprendimientos en algunos, en algunos revestimientos. Muchas veces nos vamos por el pegante, que netamente es mezclita de arena con cemento, y resulta que pegan, todos al comienzo pegan, pero ¿cuáles son los que están entregando buena garantía y cuáles son los que me están dando esa muy buena condición con el pasar del tiempo? Tipos de cocinas, mobiliarios, características en materiales y tamaños, que también podemos encontrar diversidad de tamaños y de materiales, que los podemos encontrar, materiales que tengan muy buena resistencia al agua, materiales que nos den muy buena estética y muy buena resistencia, perfectamente también aplican de esta manera. Las griferías, que también más adelante van a hablar un poco con Luis Fernando, las griferías también encontramos garantías, tecnologías, encontramos diversidad de productos donde podemos encontrar beneficios. Muchas veces nos acostumbramos a utilizar estas, lo que llamamos nosotros las llaves, estas llaves que llevamos a las cocinas, como tal estas llaves de jardinería, estas llaves que las estamos utilizando en cocinas, pero muchas veces las colocamos porque sí, porque nos parecen que son las que funcionan y no nos estamos dando cuenta de algo y son los ahorros que podemos encontrar en las griferías. Hay griferías que nos ofrecen ahorros y ultra ahorros. Resulta que hay griferías que perfectamente cuando abro la llave puedo estar gastando entre 12 a 15 litros de agua cuando abro la llave, cuando estoy lavando la loza. Nosotros aquí tenemos griferías que tienen tecnologías que ahorran agua, o sea, voy a gastar menos cantidad de agua, pero se va a ver el chorro muy generoso, muy abundante, porque en este caso hacemos una mezcla de aire con agua, también para que lo tengamos muy presente. Zonas de ropas, llaves terminales, lavaderos, revestimientos para pisos, todo esto tenemos que tenerlo también muy presente en estas áreas de la cocina. Bueno, vamos aquí para ganar tiempo, y esto que estamos viendo acá, esta escalera, diseño de escaleras, los diseños de escaleras, no sé si hayan visto esto, entonces, ¿qué es una escalera? Les voy a compartir una fotografía, no sé si la hayan visto algún tipo de situaciones, y es, bueno, vamos a clasificar primero qué es una escalera. Vamos a pasar al siguiente capítulo, ya vimos entonces todo lo que eran esas recomendaciones para las habitaciones, salas, todo lo que eran los baños. Ahora nos vamos a algo que es bastante importante y en el tema del diseño les quiero compartir, les voy a dar unos conceptos en temas de escaleras. Es bastante relevante tener muy presente todo lo que es este tipo de áreas. ¿Por qué? Porque finalmente nos está generando una unión entre dos áreas, entre piso y piso, podríamos verlo así de esta manera. Y finalmente, ¿qué son las escaleras? Esto es un concepto arquitectónico donde vemos, es una estructura que tiene como principal objetivo comunicar dos espacios diferentes que se hayan separados por una distancia determinada verticalmente. O sea, generalmente nos está ayudando a reducir ese recorrido entre piso y piso. Entonces, lo podemos encontrar. El diseño de las escaleras es bastante importante y hay que tener muy presente en esa progresividad de la vivienda.
hemos visto mucho todo lo que es estos ambientes, estos sitios en un solo piso, pero si empezamos a progresar en la vivienda, lo que queremos es ver que algo nos lleve hacia otro sitio, hacia otro piso. Perfectamente como lo estamos viendo acá, esto que ustedes ven son diseños de escaleras donde no se tuvieron en cuenta espacios, no se tuvieron en cuenta el uso que se le va a dar a las personas que van a utilizar. Adicional a esto no se ve el tema de diseño como tal. Se colocaron acá mirando a ver de qué manera, ahí tenemos la escalera, pero no tiene totalmente la funcionalidad. La funcionalidad es que sean escaleras que en algunos casos tengan muy buenos descansos, que las escaleras como tal nos ayuden a algún tipo de emergencia, si tenemos que salir rápido del sitio, pues que no nos vayan a generar algún tipo de complicación. Eso que estamos viendo acá son dos imágenes de escaleras que sé que en algunos casos lo han visto, algún familiar, alguna persona que quiera fabricar una escalera, ha sucedido esto. Esta recomendación que les quiero compartir hoy, entonces, en el tema de instalación, en el tema de las escaleras, esto que vemos acá es una recomendación. Esto que vemos son 3 tipos de escaleras. Estos 3 tipos de escaleras podemos encontrar unas con inclinaciones a 45 grados, perfectamente aplican así de esta manera. Podemos encontrar escaleras con inclinación entre 30.38 grados, que es la que vemos ahí en la mitad, y vemos esa escalera de 17.1 grados. Cada una tiene una especificación. No quiere decir que una esté bien y que la otra esté mal. Si se dan cuenta, lo que sí encontramos es que todos los escalones tienen la misma dimensión entre escalón y escalón. Entonces, la primera encontramos todos los escalones vienen con la misma medida, la segunda igual y la tercera igual, a pesar de que se ve una huella un poco más amplia en la tercera, pero aplica totalmente en el diseño. La primera se utiliza para áreas de poco tránsito, como lo están viendo ustedes ahí. Lo ideal es esto que están viendo ustedes ahí. En la primera, que viene a 45 grados, encontramos una huella y una contrahuella muy similares, son iguales en la medida. Encontramos una huella y una contrahuella a 21 centímetros. Perfectamente aplica así de esta manera. Esta huella que estamos viendo ahí, este tipo de escaleras vienen para poco tránsito. Son áreas donde en algunos casos son salidas de emergencia, son sitios donde no constantemente estamos caminando. Se utilizan en algunas escaleras prefabricadas, se utilizan en algunas escaleras metálicas, aplican muy bien así de esta manera, las que vienen a 45 grados. La que encontramos en la mitad, que viene a 30.38 grados, es esa escalera que encontramos en la vivienda. Perfectamente viene con una huella de 0.29 y una contrahuella a 0.17, 17 centímetros en la contrahuella y la huella a 29 centímetros. La encontramos así de esta manera. Esa recomendación, y sé que ustedes lo han visto en algunos casos, porque he visto esto bastante, donde la huella tiene que tener mayor tamaño, esa es la recomendación, ella no puede superar, tiene que quedar igual o tiene que quedar superior la huella es donde colocamos el pie. La contrahuella tiene que quedar con menos tamaño, con menos ese tamaño, tenemos que jugar muy bien con esto. Pero lo he visto totalmente al contrario. Al contrario es que huellas más pequeñas y contrahuellas supremamente más altas. Esto es mal diseño en una escalera, esto para que lo tengamos también muy presente. Y esta última que vemos, la más baja, donde la vemos a 17.1 grados, recomendado, estas son escaleras para, incluso las encontramos de uso exterior y vienen para alto tráfico. Al exterior, cuando vamos a fabricar una escalera al exterior de algún recinto, de alguna institución, de alguna vivienda, esa es la mejor recomendación. Quiero que se lleven este tipo de información también para que la tengan muy presente. ¿Cuál llevarían ustedes a la vivienda? Y les hago la pregunta. Entonces, la primera, que es la de 45, la tercera, que es la de 30.38, o la segunda, que es la de 30.38, y la tercera, que sería 17.1. ¿Cuál estarían ustedes, cuáles serían la que llevarían? Segunda. La 2. La segunda. Recuerden que la participación por el chat.
Listo, entonces nos vamos aquí con la segunda. Esta sería la mejor recomendación hacia este tipo de áreas en las viviendas. Esa es la mejor recomendación para que lo tengan ustedes muy presente. Bueno, acá por tema de tiempo, yo tenía aquí una actividad, pero pues me voy a saltar esta actividad. Ustedes la van a realizar despuesito cuando ya ustedes tengan el tiempo. Y es esto que quiero que lo hagan, lo van a hacer igual como lo hicieron con la tarea anterior, pero es esto que van a hacer acá y hagan diseños de escaleras con una hoja de papel, pero ustedes van a clasificar la huella y la contrahuella. La idea es que esa huella y contrahuella pues tengan ese respeto que hablábamos ahora, y era que la contrahuella quedara más pequeña que la huella. Entonces perfectamente la podemos diseñar. Hay algo que muchas veces los que han realizado maquetas, cuando realizamos la maqueta, nos quedan maquetas perfectas, pero llegamos a la parte de la escalera y la escalera es un poquito compleja si no tomamos unas buenas dimensiones. Entonces, los invito a hacer ese tipo de tarea y los invito a que cuando vayamos a hacer la construcción, lo llevemos a la realidad y lo podamos hacer de esta manera. Más adelante, sé que algunos también ya manejan la escala. Con una escala perfectamente podemos empezar a controlar todas esas dimensiones. Esa es una invitación a hacer primero ese bocetico en papel antes de lo que tenemos que jugar es la distancia, o sea, qué tanta distancia tengo y qué altura tengo también, para que lo tengamos ahí muy presente. Listo. Como tal, esto también es una información que les dejo. Entonces, la huella y contrahuella viene así de esta manera. Y hay algo que ustedes también lo encuentran en su cartilla. Y como tal, los que tienen la cartilla pueden ir rayando ahí, donde quiero que coloquen esa medida de la huella y esa medida de la contrahuella. Finalmente, hay una norma que rige todo el tema de las escaleras, es esto que ustedes están viendo. Para confirmar esas medidas, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener efectivamente? Vemos aquí, 2 contrahuellas más una huella tienen que sumar entre los 62 a los 64 centímetros. Eso es lo que tenemos que encontrar acá. Entonces recuerden, la suma de 2 contrahuellas, que en este caso sería 17 más 17, más la huella, que sería 29, lo encontramos así de esta manera. Nos tendría que dar ese aproximado entre los 62 a los 64 centímetros, perfectamente para esas medidas en las escaleras. Nosotros aquí en Corona contamos también con revestimientos que nos facilitan al momento de revestir una escalera, y es que encontramos diseños en escaleras con huellas y contrahuellas. Nuestras huellas miden 17 centímetros y nuestras contrahuellas tienen esa medida de 29 centímetros. Perfectamente aplican para este tipo de áreas, para que lo tengan también muy presente. Finalmente, en la guía que ustedes tienen en la cartilla, lo que van a hacer acá donde dice total, esta parte donde dice total, es la suma de la contrahuella más la huella más la contrahuella. Entonces, aquí para que lo tengan muy presente. Bueno, seguimos acá. Y para avanzar con esto, sí, señor. Dijiste ahora un momento a revelarme la contrahuella de 17 centímetros, la huella de 20. Bueno, entonces aquí aclarando. 17 centímetros la contrahuella y la huella tiene 29 centímetros, esto que estamos viendo acá. Entonces, huella 29 centímetros y contrahuella 17 centímetros, es lo que encontramos. Y para esta suma estándar que estamos dando acá, de 62 a 64, lo que hacemos es la suma de 2 contrahuellas más una huella, para que lo tengan muy presente. Dale, John, gracias. Bueno, seguimos aquí. Y bueno, entonces ustedes la van a colocar ahí. Y tenemos esto de progresividad. Entonces la progresividad, tal cual como ustedes están viendo aquí en la imagen, siempre en el diseño de las viviendas, lo que tenemos que pensar un poco más hacia futuro es esto que ustedes están viendo acá, y es esa progresividad. Entonces esa progresividad, si la familia empieza a crecer, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos, que no quedemos limitados en espacio?
Recuerden lo que les decía al comienzo, al día de ayer, cuando hablábamos en la sesión de esa zonificación. La zonificación, recuerden que veíamos un punto y era la sala. La sala, en algunos casos, cuando veíamos esa posibilidad de las habitaciones, teníamos entre un 40 a un 30% el espacio de las habitaciones. Lo que estábamos dando era ese espacio que veíamos de la sala, donde si necesitábamos una progresividad, pues tomábamos el espacio de una parte de la sala, entonces, donde todo esto funciona muy bien así de esta manera. Pero aquí tengo unos proyectos de una vivienda que tiene muy buena progresividad. Y también esto que estamos viendo acá. Cuando hablamos de progresividad, estamos hablando también de flexibilidad. Y como tal, esto es un ejemplo en varias viviendas que se están fabricando a nivel latinoamericano. Las encontramos en México y las encontramos en Chile. Son viviendas que se están entregando donde, si lo que estoy buscando es una progresividad, como tal, están entregando estas viviendas que ustedes están viendo acá. Vienen de 3 niveles, pero perfectamente esos 3 niveles los puedo ampliar, eso que ustedes están viendo acá. Pero hay algo que tenemos que revisar en todo el tema de la progresividad, y esto es lo que quiero compartirles. No solamente en la progresividad, tal cual como ven ustedes aquí en esta imagen, la progresividad es que la estructura soporte ese progreso. O sea, como tal, no es que esto lo he visto en algunas viviendas. Las viviendas al comienzo, y esto sí que ha sucedido, construye ese primer piso, construye el primer piso, y resulta que ahora quiero que, pues, progresar, colocarle un segundo o un tercer piso, y en algunos casos no hay buena cimentación, no se ha generado una buena parte estructural en la vivienda, y cuando quiero llevar a esa progresividad, pues tengo esa limitación. Esto para que lo tengamos muy presente, como tal tengo aquí una imagen, bueno, me voy a volver ahorita a estas. Esto que ustedes están viendo acá, 2 tipos de viviendas, una vivienda que se empezó a construir, la que están viendo ustedes al lado derecho, esta vivienda como tal, si quisiera darle algo de progresividad, pues va a ser algo complicado, porque pues no se ha generado ese diseño de la parte estructural, y pues finalmente, si quiero darle progresividad a esa vivienda, tendría que tumbar y nuevamente volver a reformar. Esto es lo que sucede en algunos casos. O esta vivienda que están viendo ustedes al lado derecho, perdón, al lado izquierdo, vemos esa vivienda y pensaríamos que la vivienda, pues vamos a construir más ahí hacia arriba. ¿Qué pasa con esto? Son viviendas que vienen diseñadas para ese tipo para recibir un tema de cargas, de pesos. Si yo le coloco más peso a esta vivienda, pues lo hemos visto, que le dan un piso más, pues ¿qué pasa con esto? La estructura empieza a perder firmeza, la estructura con el pasar del tiempo empezaría incluso a perder valor. ¿Por qué? Porque se empezaría a generar deflectación en la superficie, empezamos a ver grietas, fisuras, se empieza a ver que muchas veces decimos, bueno, ahí tengo la progresividad, pero tenemos que revisar cuánto puede soportar. Puede que el diseño de la vivienda esté desarrollado para recibir más peso, pero como tal, si no nos han dado la indicación, si en esa investigación que hacemos no tenemos esa recomendación de colocar más peso, pues podríamos tener una complicación. Perfectamente tenemos aquí estos 2 casos que ustedes lo están viendo acá. ¿Hay algo para tener? O un asentamiento. Sí, exacto, el asentamiento perfectamente aplica así de esta manera. Y a eso me voy a esta diapositiva que ustedes están viendo acá. Y es algo para analizar. Cuando hablamos de cargas muertas en una construcción, cuando estamos hablando de estas cargas muertas, hablamos de toda la parte estructural y de la parte no estructural. Estaríamos hablando de esto. Ese peso de las losas, de las vigas, de las columnas, de los muros, de las paredes, todo esto. ¿Qué pasa con esto? Y era lo que les decía al comienzo de la sesión, la construcción ha venido cambiando, donde cada vez encontramos losas aceleradas, losas más livianas, donde podemos construir pisos más altos. Anteriormente encontrábamos que la casa más alta de la cuadra era la de 2 o la de 3 pisos. Ahora encontramos edificaciones que lo más bajito son 10 pisos. ¿Qué pasa con esto? En el diseño tenemos que tener muy presente todo eso que hablamos de esas cargas muertas. Las cargas muertas es todo lo que les decía ahora, ese peso de las losas, vigas, columnas, muros, paredes. Y hay algo que los invito también el día de hoy, y es para que lo tengan muy presente,
muchas veces cuando vamos a construir un segundo piso hacia arriba, muchas veces llevamos los materiales de construcción y los ponemos en alguno de los pisos. Un ejemplo, voy a construir en el segundo piso y resulta que tengo la losa, subo todo el material, ¿y qué pasa con ese material? El material donde lo coloque puntual empieza a generar una deflectación en la losa. Esto muchas veces no lo notamos a la vista, pero es algo que podemos estar perjudicando la vivienda, podemos estar perjudicando la estructura, porque muchas veces lo que hacemos es eso, dejarlo ahí. Muchas veces esta información pensaríamos que la tenemos, nosotros diríamos, bueno, esto es algo que se manejaría en la obra muy lógicamente, pero resulta que ustedes saben que una caja de cerámica pesa, los bloques, los ladrillos pesan, los materiales, los bultos pesan y muchas veces se dejan en un solo sitio. ¿Y qué pasa con esto? Empieza a generar esa presión puntual. Con esto se empiezan a generar deflectaciones y adicional a eso podría generar fisuras. Lo que estoy haciendo es forzando bastante la losa. Esto pensaríamos que lo conocemos, pero muchas veces he hablado con ingenieros, con arquitectos, con ingenieros residentes en algunas obras, donde esto pasa mucho en estas construcciones horizontales. ¿Y qué pasa con esto? Este tipo de áreas, empieza a llegar material y no sé si se hayan dado cuenta los que han trabajado en obra con varios pisos. Entonces, un ejemplo, voy a construir un edificio de 10 pisos. Resulta que el día de hoy el almacén está en el primer piso, pero dentro de 2 meses, cuando empieza a avanzar la construcción, ya el almacén se empieza a subir, ya no lo encontramos en el primero, sino lo podemos encontrar en el tercero, en el cuarto, y resulta que ese peso empieza a deflectar las losas. Es una recomendación, pues no hacer ese tipo de maniobras en la obra. Entonces, para que lo tengamos muy presente, esto es las cargas muertas. Las cargas vivas. Hernán, ya son las 8:30. Sí. Ya están saliendo para ir finalizando. Ok, listo, dale. Ya con esto terminamos y esta última recomendación. Las cargas vivas son todos esos pesos de los usuarios, esos demás elementos de colocar, los que se podrían decir que de quitar y poner. Nosotros estamos y no estamos, o el mobiliario está o no está. Perfectamente aplica también así de esta manera. Y las cargas accidentales, como esas cargas del aire, esas cargas por movimientos sísmicos, eso también se clasifica hacia ese tipo de obras. Tenemos que clasificarlo también. Una obra entre más alta, más movimiento podría presentarse en la parte alta. Entonces, también para que lo tengamos muy presente, entre la edificación sea más alta, más tiene que tener ese refuerzo a ese movimiento estructural. Recuerden, y algo que les quiero dejar también, es ese movimiento que genera el aire. El aire genera en las obras movimientos de deriva que no se alcanzan a ver a la vista, pero perfectamente aplican hacia todas estas viviendas. Listo. Eso era lo que tenía para hoy. Y como tal, también sacando esa conclusión, esto es una lógica de esas prácticas. ¿Qué pasa cuando nosotros cargamos más peso de lo normal? Pues empezaría a generar una enfermedad, esa enfermedad también la podemos llevar hacia esa parte estructural de las viviendas. Como tal, esto que ustedes están viendo acá, la recomendación es llevar ese peso al correcto dimensión de peso, por llamarlo así de esta manera. Eso que ustedes están viendo acá, no forzar la estructura. Perfectamente, esto que ustedes están viendo son casos reales de losas deflectadas, de losas rotas, donde muchas veces lo que se hace es colocar algún tipo de soporte, algo que nos ayude a soportar en la parte baja, pero pues finalmente funciona temporalmente, pero pues si lo vemos acá, totalmente la estructura se deflectó y en algunos casos se rompe. Esto genera también en algunos casos desprendimiento de revestimientos. Esto más adelantico lo podemos ver para cumplir entonces con el tiempo. Les robé 5 minutos más de lo que teníamos pactado. A todos muchas gracias por conectarse a esta sesión del día de hoy. Eso es lo que teníamos para presentarles el día de hoy.